Feliz semana para cada uno de las personas que nos están eh, visualizando a través de Facebook, YouTube y los hermanos también que están en Zoom. Les damos una cordial bienvenida a este último tema de la serie La teología de la última generación, una mirada al corazón del adventismo. Han sido temas bendecidos en donde el Señor nos ha entregado su palabra. Les recordamos que las transmisiones anteriores las pueden ver en la página de YouTube. Están guardadas para que las puedan revisar, puedan, ¿cierto?, seguir investigando la palabra del Señor. Y estamos contentos de que terminado el día sábado hayas apartado un momento para reunirnos nuevamente en este poderoso tema que está a cargo, ¿cierto?, de nuestro hermano José Miguel Alarcón. Le agradecemos de ella porque nos ha acompañado durante toda esta serie junto con nuestro hermano Daniel el día de ayer, en donde hemos podido profundizar sobre este tema, aclarado muchas cosas y estamos contentos de que el Señor pone a su disposición y a disposición de ustedes también estos poderosos siervos para ayudarnos a entender las Sagradas Escrituras. Le agradecemos una vez más a nuestro hermano José Miguel por su disposición y a nuestros amigos que nos están viendo, les invitamos a que puedan compartir esta transmisión con sus amigos y puedan también comentarnos, ya sea por Facebook o YouTube, de dónde nos están visualizando. Y les invitamos a seguir las redes sociales también de Fundamento Adventista. Mi hermano José Miguel Alarcón, una muy feliz semana. Vamos a orar antes de investigar, ¿cierto?, la palabra del Señor. Les invitamos a que ahí donde se encuentren puedan inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre porque todavía nos das esta posibilidad de estudiar tu palabra de manera libre. Padre Celestial, estamos agradecidos porque tú has puesto en nuestro camino, hombre Señor, llenos de tu Espíritu Santo, para que puedan, Señor, explicarnos de mejor manera estos temas que sin duda son importantes para este tiempo. Te pedimos, Señor, de que tu Santo Espíritu pueda estar en medio de esta transmisión, que tú puedas iluminar nuestras mentes para comprender el mensaje que ha sido preparado para esta tarde. Que te quedes también con las personas que están sintonizando esa transmisión y que también las van a ver, Señor, de manera sincrónica. Que tú puedas, Señor, trabajar en sus corazones para que podamos recibir el mensaje de la mejor manera y también, Señor, prepararnos para comunicarla a quienes todavía no lo conocen. Padre Celestial, entregamos en tus manos esta transmisión. Todo esto lo agradecemos desde ya y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano José Miguel, que el Señor le bendiga. Gracias, Mary. Bueno, a cada uno de los hermanos y hermanas que nos han estado acompañando en esta serie, ¿no? El día de ayer ahí tuvimos la ocasión de ver el conflicto con relación al tema de la vindicación, ¿no? Temas que a veces se malentienden, pero Daniel ayer puso obviamente con mucha evidencia a la luz, digamos, de la revelación, inspiración, las bases, digamos, de por qué hablamos de una vindicación en el hombre, ¿no? En el ser humano, que en el fondo no es el ser humano, sino Dios hace, bueno, lo vimos en el primer tema de la serie, vimos obviamente que es Dios quien hace la demostración a través de su pueblo. Así que es un aspecto, digamos, a considerar en el momento de verlo. No es el hombre en sí, por lo tanto, no es una perspectiva antropocéntrica, sino es Dios siempre a través del hombre, pero siempre con el concurso del hombre, ¿no? Es lo que se llama principio de colaboración o cooperación. Así que bueno, vamos a entrar entonces, ya que nos han dado el visto bueno, vamos a entrar de lleno entonces al tema de hoy. Vamos a hacer algunas consideraciones que nos van a permitir seguir delimitando lo que es la teología de la última generación, ¿no? Aspectos que están asociados eh, y aspectos que no tienen que ver con la teología de la última generación o con el mensaje adventista en sí. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy y ahí tiene que ver justamente con el tema de lo que es la sustitución y el ejemplo, ¿no?, relacionado con Cristo. Hay varios aspectos que no vamos a abordar en estos momentos relacionados con la naturaleza humana de Cristo. Eso lo van a abordar en otra serie que ustedes van a tener. Pero igual vamos a sentar algunos elementos que es importante tenerlos presentes, porque dentro de lo que es la comprensión de la naturaleza humana de Cristo también hay varias perspectivas que no necesariamente tienen sustento bíblico en el espíritu de profecía, incluyendo también dentro de lo que es la perspectiva más conservadora o la perspectiva
de los que se dicen tú, ¿no? Hay algunos elementos y que están muy conectados con lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Hay aspectos que huelen a tú, pero no pertenecen a la simiente misma. Y los hermanos justamente, bueno, las otras nos preguntaban, se confunden, ¿no? Bueno, y hay tanta idea y todo, obviamente, supuestamente se fundamentan, y digo supuestamente porque de repente uno puede ser selectivo en los textos y usar, digamos, algunos aspectos no hay, y olvidarnos, digamos, de todo el consejo divino con respecto a los temas que vamos a abordar. Entonces, hoy vamos a analizar, digamos, una corriente dentro del adventismo que tiene que ver justamente con el asunto de la sustitución. Cuando hablamos de sustitución, a lo menos estamos hablando dos o tres vertientes, ¿no? Dentro del adventismo. Hablamos de una sustitución indirecta, que es la que maneja la mayoría de lo que llamamos nosotros, ¿no? Desde nuestra vereda, desde la TU, la teología o la nueva teología adventista, la teología contemporánea adventista, realmente al tener un concepto mixto entre pos y prelaxario, que es lo que se maneja actualmente dentro, dentro de la naturaleza humana de Cristo, lleva, digamos, a ver a Cristo con una expiación o con una sustitución indirecta, porque obviamente no se puede mezclar con nosotros, porque si no hubiese sido un pecador y hubiese necesitado un salvador. Por eso hablamos, no nos vamos a meter en eso porque es más conocido, todos los libros hablan de eso, así que no voy a entrarme en un terreno por ahora. Voy a centrarme, digamos, en otra corriente que habla de la otra perspectiva, que no es la posición del espíritu profecía y de la TUC, pero se confunde a veces con la TUC, me refiero a lo que tiene que ver con la sustitución que se llama real, que en el fondo no es tan real también, lo vamos a ver a continuación, ¿no? Que supuestamente viene y no obviamente de una concepción más bíblica y quiere rescatar el sentido ético del Evangelio, a diferencia de lo que se está sosteniendo actualmente, ¿no? De una sustitución indirecta donde Cristo obviamente no se mezcló y no participó de nuestra verdadera condición, porque obviamente nosotros somos pecadores por naturaleza. Entonces Cristo no pudo haber asumido plenamente obviamente nuestra naturaleza, aunque aceptan de que asumió los aspectos físicos, pero el aspecto de su espíritu obviamente no fue contaminado y ahí entra ya con una exención. Hay una salvedad Cristo, ¿no? En ese sentido. Entonces eso hace imposible, digamos, que Cristo tenga una sustitución real, sino simplemente indirecta, que es lo que manejan totalmente. Entonces, desde esta perspectiva, Cristo no puede ser nuestro ejemplo, bajo ningún punto de vista. Imposible que sea nuestro ejemplo. Un ejemplo real me refiero, porque obviamente es algo indirecto. Entonces, la otra perspectiva tiene que ver con la perspectiva del espíritu profecía y la TU, que es directa, pero obviamente hay otra que también habla de algo directo, real, pero no es tú. Y eso es lo que vamos a ver. Y está asociado, digamos, con una comprensión más universalista. Eh, Está muy en boga, ¿no? Hay ciertos grupos acá en Latinoamérica, sobre todo, que predican bastante lo que vamos a ver a continuación, lo presentan, digamos, como el Evangelio, pero si uno empieza a observar, no es lo que el Espíritu Profecía ha enseñado. Acá no vamos a criticar intenciones, buenas o malas intenciones, nuestro objetivo acá nunca ha sido eso, sino es ver las ideas. No vamos tampoco a denostar a las personas a los epígonos o los referentes de esta postura, sino lo que queremos es resaltar, presentar justamente aspectos, digamos, que no tienen nada que ver con la TUC, a pesar de que este grupo, que vamos a ver a continuación, tiene algunas ideas de la TUC, pero como sus presuposiciones teológicas no son las mismas, obviamente, llega a otro punto. Entonces, tiene algunos puntos comunes, lo vamos a ver a continuación, naturaleza humana de Cristo, habla un poco de perfección, aunque no es un poco, eh, pero el punto de partida de ello, el foco o su comprensión de lo que tiene que ver, digamos, con la sustitución, con la expiación, con la salvación es distinta, y eso hace entonces que la interpretación, digamos, del Evangelio sea diferente a la TUC, o como lo ha entendido la TUC históricamente, o el adventismo, el espíritu de heresía. Vamos a ver también algunas citas. Voy a presentar a continuación no todo el material, aunque va a estar disponible todo el material, por tiempo no lo voy a poder abordar, pero igual lo voy a dejar disponible, voy a ver algunas cosas, y lo otro va a quedar de disposición a ustedes para que lo revisen. Es un material bien contundente, así que, porque hay harta evidencia. Entonces yo voy a mostrar algunas, ya ese tiempo nos va pillando, lo vamos a dejar ahí. Después, en el momento de preguntas, ahí ustedes pueden preguntar y a lo mejor nos podemos playar, pero para aquellos que no están privilegiados de participar del grupo después del tema, igual va a quedar disponible y ustedes lo administran, ¿no? Fundamento Adventista, Marcelo, Mary, bueno, los que están a cargo.
lo pueden presentar y lo invito para que lo pidan, ¿no? Porque es un material que se ha hecho así bien meticulosamente. Entonces hay hartos elementos que, reitero, el tiempo creo que no nos va a dar para verlos todos, pero sí vamos a intentar de ir focalizando algunos aspectos que tienen que ver justamente con esta comprensión de lo que es la sustitución de Cristo, con lo que tiene que ver con la expiación, algo de la justificación, porque está conectado, aunque no nos vamos a meter en la justificación directamente, pero sí tiene implicancias con respecto a lo que es la justificación, que es la base para entender, digamos, de toda esta verdad. Así que vamos dejando esta constancia, esta constatación, vamos a abordar entonces el tema que nos convoca en estos momentos, ¿no? Viendo algunos aspectos, reitero, acá no nos vamos a dedicar a criticar, digamos, a los proponentes, porque puede que alguien a lo mejor se sienta herido, no es o generar herir alguna susceptibilidad teológica, no es nuestro objetivo. Así que lo que vamos a presentar para que usted pueda corroborar las ideas que están justamente asociadas con respecto a esta temática. Entonces, teología de la última generación, Cristo, nuestro ejemplo sustituto, en realidad es lo que vamos a hablar justamente lo que tiene que ver con la sustitución, el concepto de la expiación. Hay aspectos antropológicos que están implicados, el uso de fuentes teológicas. Van a quedar, yo creo, muchas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes teológicas? Lo que vamos a presentar tiene que ver justamente con cuál es la comprensión de la TUD, que, reitero, ya lo hemos estado hablando, ha sido la comprensión histórica dentro del adventismo, y que obviamente dentro de esta historia también se han generado otras visiones que no necesariamente sus orígenes, en lo que vamos a continuación, vienen de los pioneros que no entraron en apostasía, porque cuando hablamos de pioneros hay que hacer esa salvedad, ¿no? Hay pioneros que se mantuvieron en línea, ¿no? En la primera línea, los más históricos, estamos hablando de la época de Nenhua, y hay otros que entraron en apostasía, así que hay que diferenciar. Estoy hablando de aquellos que siempre se mantuvieron fiel al mensaje, la verdad presente del momento, a los que obviamente no entraron en relaciones con ideas, ejemplo, como lo que se llamaba en la época panteísmo, por decirlo de alguna manera, que fue quizás la apostasía alfa, que fue bueno, lo más fuerte, ¿no? La carne santificada, ejemplo que están. Todos estos elementos están asociados, ¿no? El espiritualismo que se manifestó también en la misma época del surgimiento del movimiento adventista, pero todos tienen elementos comunes, que tienen que ver con la parte espiritual, que tienen espiritualista, con la parte más mística, y eso es muy sutil, por eso el diablo trabaja muy fuerte en estos aspectos y a veces, eh, sin darnos cuenta, asumimos una idea sin tener, digamos, claridad si es coherente con lo que el Señor nos ha revelado. Bueno, vamos a entrar, digamos, con dos personeros que son muy conocidos dentro de los varios aspectos. Y acá vamos a entrar y a observar, quizás no directamente los dos que estamos mencionando acá, porque hay un tercer integrante que es Secuera, ¿no? Jacques Secuera, que lo que vamos a ver posteriormente, que es quizás más, él fue el articulador de esta idea que vamos a presentar en primer lugar, sobre esta comprensión de la sustitución real, reitero que es supuestamente una respuesta a la comprensión de una sustitución dentro del adventismo más contemporáneo indirecta, ¿no? Producto de una comprensión prelapsaria de Cristo antes de la caída, ¿no? Haber tomado una naturaleza antes de la caída, entonces llegó a esa comprensión. Entonces, para Whelan y Shore se basaría en recapturar el mensaje de Johnny Wagner, especialmente lo que se refiere a la justicia por la fe. Entonces, eso es importante, digamos, recalcar, ¿no? Que en primer lugar es importante destacar que los seguidores adventistas históricos de Andreasen y los que siguieron el ejemplo de Whelan y Shore tenían varias ideas teológicas compartidas, lo que hablaba anteriormente, aunque al mismo tiempo hay grandes diferencias en virtud de sus presuposiciones o ideas previas asumidas, dependiendo de cada caso de manera consciente o de forma crítica. Nos pasa eso, ¿no? A veces se asumen ciertas posturas teológicas, pero no se ha revisado y se asumen acríticamente, inconscientemente, sin saber las implicancias de esta idea. Y por eso nosotros siempre tenemos que estar revisando nuestras ideas teológicas, si son coherentes, si son consistentes,
con un escrito está. Para nosotros un escrito está, obviamente, una así dice Jehová, y lo corrobora también los testimonios, implica la Biblia, pero también los testimonios, mostramos unas citas al respecto, también están implicados dentro de una así dice Jehová. Esas son nuestras fuentes teológicas. Pero cuando nosotros, además de eso, o aparte de eso, empezamos a incorporar otras fuentes teológicas que no son inspiradas, aunque algunos le dan categoría de inspirada, y lo vamos a ver a continuación. Entonces, pero su teología entonces compartida y su creencia combinada de que el adventismo había apostatado condujo a una atmósfera en que ambos movimientos prosperaron. Me refiero a lo que es el adventismo histórico, o TUC, teología de última generación, y digamos, este movimiento del mensaje 1888, una interpretación del mensaje, porque lo vamos a ver a continuación. En realidad la verdadera interpretación nosotros la encontramos en los testimonios, y qué consistió ese mensaje. Son aspectos que a veces nosotros no tomamos en cuenta. Así, la década de 1950 estableció en nuestra iglesia, ¿no?, un clima de descontento, cuestionamientos, y generando, digamos, varias reacciones posteriores. Los líderes del movimiento de 1888 encontraron su inspiración principalmente, y acá vamos a la fuente teológica, en Jones y Wagner, ¿no? Pero tomarían esa inspiración en diferentes direcciones en lo que enfatizaron. Ejemplo, para Andreasen, el énfasis, el foco recaería en la teología de la última generación desde una perspectiva sinérgica. Eso ya lo hemos estado hablando anteriormente, ¿no? La perspectiva adventista histórica sinérgica tiene que ver, realmente, es el principio de cooperación, el esfuerzo humano más el poder divino, anclado en el tema del libre albedrío y en el contexto del gran conflicto del santuario. Esas son las bases, digamos, de lo que se llama teología de la última generación, o lo que siempre ha sostenido el adventismo, que si uno va al espíritu de profecía y a los pioneros que no apostataron, tenían ese mismo prisma teológico, no tenían otro prisma. Entonces, en cambio, para Whelan y Short se basarían en recapturar, ¿no?, desde un horizonte monarquista, también lo hemos visto, creo que en las conversaciones, porque se ampara justamente en una perspectiva más unilateral, y místico, y eso lo más le puede parecer raro a lo mejor esa palabra, pero hay evidencia de eso, aunque ellos no se dan cuenta. Este grupo, obviamente, que promueve justo esta comprensión de 1888, no observan que su constructo teológico es de origen místico. Y ahí está, digamos, el peligro. Bueno, el monergismo y el misticismo están conectados de partida, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero el monergismo lo desarrolló dentro del protestantismo Lutero, y toda su comprensión viene de un quietismo. Y el quietismo, obviamente, es la base, digamos, del misticismo. De hecho, bueno, el mismo Lutero hizo lecturas místicas, ¿no?, de los místicos alemanes. Por ejemplo, Tauler fue uno de ellos, y Tauler obviamente tiene citas, digamos, muy en relación a lo que tiene que ver con el monergismo, ¿no? La pasividad del hombre, el hombre obviamente no puede hacer ningún tipo de intervención, porque está, digamos, en una situación de pecado original. Entonces eso le imposibilita. Entonces, ese aspecto, digamos, es incorporado, aunque obviamente no se usan estos términos, ¿eh? Pero cuando uno empieza a ver las declaraciones tienen esa orientación. Por eso digo que a veces se asumen ideas, conceptos, digamos, acríticamente o inconscientemente, sin saber que lo que se está asumiendo supone algo. Y eso es importante. Todo lo que nosotros declaramos tiene, digamos, presuposiciones, tiene ideas previas, y si no las analizamos, nuestro mensaje no va a ser consistente. Eso es lo que uno puede observar acá, tanto en Whelan, en Shore y en el comité. Bueno, encontramos a Secuera, ¿no?, Jack Secuera, que lo vamos a ver a continuación. Voy a detenerme en él después, ver algunos pensamientos, otros lo van a ver ustedes, porque no hay harto material de él, de sus citas, declaraciones, revisando prácticamente sus libros más importantes. ¿Y por qué lo coloco a él? Porque él fue el teólogo sistemático del mensaje 1888, fue el articulador. Whelan fue el promotor, la cara visible, el más conocido quizá aquí en Latinoamérica. Shore un poco menos, o se los une a veces como un dúo, pero lo que más se conoce, digamos, pero el que estructuró la teología en sí, y mostró obviamente todos los elementos que están asociados, es Jack Sequeira. Y obviamente eso es lo que vamos a ver posteriormente. La década del año 1950 fue verdaderamente el lugar del nacimiento de los movimientos críticos a lo que tiene que ver la nueva teología. La nueva teología tiene que ver realmente con la nueva orientación teológica a partir principalmente de preguntas sobre doctrina, 1957. Entonces, la Iglesia no solo enfrentó la crisis
de preguntas sobre doctrina, en la crítica de Andréanse, ¿no? Una crítica que lo llevó al surgimiento de esos grupos que a menudo se consideran adventistas históricos. Bueno, de ahí viene lo que es la TUC, la teología de la última generación, aunque obviamente la TUC parte de mucho antes, pero me refiero como nombre, como estructura, adventismo histórico, obviamente se va estructurando lo que es actualmente lo que se llama teología de la última generación, sino que surgió en un segundo movimiento importante que ha dividido el adventismo durante las últimas 6 décadas sobre el significado del Congreso de la Asociación General de 1888 y el mensaje de Alonso Jones y Elliot Wagner, ¿no? Ahí está justamente. Entonces, este comité, porque se formó un comité posteriormente, hace una interpretación del mensaje 1888. Ahora, ¿sobre qué prisma es lo que vamos a ver a continuación? En realidad, el movimiento de 1888 surgió antes de la crisis de las preguntas, de preguntas sobre doctrina, pero no ganó una atención pública generalizada hasta después. Bueno, parte de la razón obviamente tiene que ver por el lugar de origen, que obviamente estos, tanto Whelan como Donald, eran misioneros en África, eran, en otras palabras, desconocidos, y por otro lado, el fluyente cuestionamiento de Andreas, que sí era conocido. Entonces, por eso este grupo obviamente era un poco más, entre comillas, invisible en esos momentos, aunque después obviamente vemos que cambia ese norte. Si bien el movimiento en 1888 tuvo un comienzo lento, eventualmente se benefició de las poderosas fuerzas disidentes desatadas en la denominación por la explosión de preguntas sobre doctrina. Ambos movimientos, desde una plataforma teológica distinta, alimentaron el cuestionamiento de que el adventismo hubiera apostatado de la verdad. Para los seguidores de Andreas, la apostasía se centró en problemas relacionados con la teología de la última generación, que es lo que hemos estado estudiando, parte, porque tiene varias aristas, especialmente los temas de la expiación y la naturaleza humana de Cristo. Pero para los líderes de 1888, ¿no? Del comité de este movimiento, el foco fue la comprensión adecuada de la justificación por la fe, que devino en lo que hoy se conoce como justificación legal universal. Entonces, o justificación temporaria o de vida. Eso es, digamos, el concepto que se manejan, bueno, dependiendo ahí de la literatura de algunos de los referentes, digamos, al respecto, aunque el gran articulador, obviamente, trabaja con justificación legal universal, ¿no? O forense, ¿no? Justificación forense o universal, ¿no? Justificación temporaria. Y ese es el principio sobre el cual se interpreta, o sea, en otras palabras, esta comprensión de la justificación legal universal pasa a ser los lentes sobre lo cual se interpreta el mensaje en 1888. Por eso es importante saber si la justificación legal universal, que tiene que ver con el concepto de la sustitución, por eso lo hemos colocado acá, y las implicancias y su relación, y si permite, obviamente, otros aspectos relacionados con lo que tiene que ver con la expiación, tiene asidero bíblico y los testimonios. Entonces, bueno, mientras tanto lo estamos presentando, vamos a ver después algunas evidencias al respecto si verdaderamente tiene asidero. Es el concepto que Ellen White habló claramente en 1888 y que ha desarrollado en todo su corpus, ¿no? Un corpus bien amplio, ¿no? El espíritu de profecía, y obviamente esa idea está. Antes de ir a eso, podemos ver que los dos movimientos son genuinamente distintos en sus enfoques y presuposiciones. Pero esta diferencia no significa que no compartan hasta cierto punto muchas de las mismas creencias. Digo hasta cierto punto porque obviamente hay ideas que tratan, por ejemplo, tratan la naturaleza humana de Cristo poscaída, al igual que la TU, hablan un poco de perfección, pero hay aspectos donde que obviamente no tienen nada que ver con la TU, y por eso hay diferencias. La más importante entre estas creencias son las similitudes de la aceptación de la teología de la última generación, a lo menos como rótulo, y la creencia de que Jesús tenía la misma naturaleza del Adán caído, incluida una tendencia al pecado, aunque también con diferencias importantes. O sea, dentro del adventismo se manejan, podríamos decir, hasta 3 perspectivas post-lapsarias, pero hay una, digamos, que tiene asidero en el espíritu profecía, y esa es la que obviamente maneja la TUC mayoritariamente, ¿no? Pero acá, digamos, en el caso del movimiento 1868, o el comité, Whelan, Shore, Sequeira y otros más, obviamente tienen una comprensión, hay algunas variantes. Y aún también hay otros grupos que tienen unas similitudes, pero no vamos a entrar todavía en esos detalles. En contraste con la posición de Whelan y Shore, de que la justificación legal y los beneficios de la muerte de Cristo no son condicionales, Ellen White escribe
que las disposiciones de la redención son gratuitas para todos. Los resultados de la redención serán disfrutados por aquellos que hayan cumplido con las condiciones. Bueno, también en otras partes del Espíritu de Profecía es claro, dice, ¿no? A que todas las promesas y las maldiciones son condicionales. Condicionales. Entonces, esto, digamos, ya entramos ya con las hipótesis a la luz del mismo Espíritu de Profecía, que lo vamos a ir decantando posteriormente, ¿no? Una vez más, escribió en el mismo mes en que reprendió a Jones, ante el año 1893, por afirmar que no había condiciones. Él obviamente ya estaba entrando en esa época, aunque todavía obviamente no hay un desarrollo eh, ya con las perspectivas más en otro tono, ya habían ideas de la incondicionalidad, aunque no plenamente desarrolladas. Y ahí dice, la fe es la única, espíritu profeciano, es la única condición bajo la cual se puede obtener la justificación. Esa es la condición. Entonces, si armamos otro dibujo, ya estamos entrando en otro tema. En otra ocasión, en el contexto de su aprobación del mensaje de Jones y Wagner de 1888 sobre la justificación, Cristo murió para proporcionar los beneficios de la salvación para toda alma que creyera sobre él. No, beneficio obviamente no es lo mismo de que sea justificado. Entonces, si bien el movimiento de 1888 afirma la validez de la teología de la última generación en ciertos aspectos y el proceso de santificación que conduce a la perfección, aunque de una mirada monergista, eso no es su punto focal. Su foco está en la justicia de Cristo y la justicia por la fe, ¿no? O la justificación por la fe. Pero su comprensión de la justicia o justificación por la fe es exclusiva, ¿no? Tiene una comprensión muy particular este grupo de 1878. En otras palabras, no es lo mismo que enseñaron los evangélicos o incluso los reformadores protestantes, tampoco es lo que registran los testimonios y la teología de la última generación, por eso es una mirada única. Por el contrario, Whelan y Shore afirman que es más grande de lo que los reformadores enseñaron y las iglesias populares entienden, ¿no? Obviamente como una comprensión distinta, pero ellos le dan la categoría de que algo es más grande, una luz, digamos, que nadie ha llegado a entender. Ese entendimiento adventista único de la justicia en Cristo ha sido etiquetado como justificación legal universal. La idea básica es que el sacrificio de Cristo no es meramente provisional, sino efectivo para todo el mundo. Por eso es universal, ¿no? Acá, justos y pecadores entran acá, ¿no? Son justificados. Así, el sacrificio de Cristo ha justificado legalmente a toda persona. Whelan enfatiza que tal justificación no es provisional o condicional, sino un hecho consumado. Jack Sequeira, que vamos a ver algunas citas ya porque profundizó más sobre este punto, en uno de sus libros dice, y Donald Shore han indicado claramente que esta justificación no tiene nada que ver con la fe personal o un compromiso con Jesús como Salvador y Señor. Ahí empezamos a ver ya la bifurcación, ¿no? Con la teología de la última generación. La posición de los exponentes de 1888 es muy clara, aunque al mismo tiempo con preguntas sin responder, porque hay preguntas que al armar este dibujo, a no tener claras las presuposiciones teológicas, ¿no? Los fundamentos mismos, quedan preguntas y quedan vacíos y grietas teológicas. Desafortunadamente no se enseña en la Biblia esta idea, ¿no? Ni en los testimonios, lo vamos a ver más adelante. Uno de los testigos más problemáticos de ese hecho es el testimonio en 2017 de John Peter, que había desempeñado como presidente del comité de 1800, había enseñado esta verdad durante más de 5 años. Y miren lo que dice él, ¿no? Estamos hablando de alguien que perteneció, esto es una evidencia, podríamos ser externa, pero nos ayuda a entender de que esta idea ha sido cuestionada desde el corazón mismo del Comité del Mensaje 1888, ¿no? Dice, como resultado de mi propia investigación personal de los escritos de Jones y Wagner, Ellen White y las escrituras, he llegado a la conclusión de que nosotros, como comité, hemos malinterpretado y tergiversado en aspectos significativos el mensaje que trajeron Jones y Wagner a la Iglesia de la Conferencia General de Minneapolis en 1868 y durante los años siguientes. En particular, hemos transmitido la impresión en nuestras publicaciones y seminarios de que cada alma viene al mundo en Cristo y por lo tanto está legalmente justificada con la vida eterna puesta en sus manos, que solo se puede perder si se desprecia lo que presumiblemente ya se posee. ¿Qué es lo que dicen posteriormente? Dice, no encuentro evidencia de estas proposiciones en el contexto general
de los escritos de Jones y Waggoner, especialmente durante los años 1888 a 1896. Tampoco existen dentro de los escritos de Ellen White y las escrituras. Bueno, Ellen White obviamente, posteriormente no trabaja en ese elemento. Entonces, más allá del testimonio de Peter, está el hecho de que la Biblia presenta consistentemente la justificación como aceptada por la fe. Bueno, hay varios textos acá, Hechos 2:8, Romanos 3:25, 21, o 25, 21, 25, Juan 3:16, Galatas, en fin. Siempre uno ve que hay condiciones, ¿no? Para aceptar, obviamente. Y esa condición tiene que ver justamente con el arrepentimiento, arrepentidos. ¿Dónde entra acá? El esquema, usted va a ver que el arrepentimiento está prácticamente jibarizado, ¿no? Disminuido. ¿No? Si es que aparece en algunos lados, vamos a ver los escritos, en realidad el arrepentimiento prácticamente está ausente. Y la condición, obviamente, para la justificación, lo vamos posteriormente, que es sinónimo del perdón, es el arrepentimiento, ¿no? Ahora, parece, y acá lo podemos comprender, digamos, con una idea wesleyana, ¿no? Aunque ellos atacan la teología wesleyana por otras razones. Parece que los proponentes de 1888 han confundido su idea de la justificación legal universal con algunos de los atributos de lo que John Wesley y Arminio llamaron gracia previniente, ¿no? La gracia preventiva o previniente es, de hecho, el regalo universal de Dios para cada ser humano, independientemente de una respuesta de fe. Según la interpretación arminiana, la Biblia enseña que cuando Jesús fuera levantado, atraerá a todos a él mismo, ¿no? Juan 12:3, en fin. Y que Jesús es la luz verdadera que ilumina a todo el hombre. Según la mirada arminiana o wesleyana, la gracia preveniente, acá lo escribí mal, es preveniente, no preveniente, es un regalo de Dios para todas las personas. No solo los atrae a Cristo a través del Espíritu Santo, sino que libera su voluntad depravada totalmente por el pecado y le permite arrepentirse y ejercer el don de la fe de Dios, y si así lo desean. Y aunque la gracia previniente es un hecho consumado, en lugar de ser provisional, las personas pueden optar por resistir el llamado de Dios. La gracia previniente fue la solución arminiana wesleyana frente al pecado original, o por naturaleza que imposibilita el libre albedrío o el ejercicio de la voluntad del ser humano. Sin embargo, tanto la escritura como los testimonios no trabajan con este concepto previo a la decisión del hombre. Entonces, es interesante, ¿no? La gracia previniente es muy similar hasta lo que es la justificación legal universal. Por eso digo que se asumen conceptos, se estructura una teología sin saber realmente las implicancias que ya lleva. Y eso es cuando uno, digamos, se aparta de la revelación, cuando uno empieza a construir teología y empieza a escuchar más nuestras voces, y es tentador para los teólogos sobre todo, armar estructuras teológicas. Es muy tentador tener una novedad. Y acá vemos justamente la gracia previniente tampoco es bíblica, y fue una propuesta de Arminio y que desarrolló de manera amplia Wesley, y que muchos adventistas de la nueva teología, ¿no?, contemporánea, siguen este esquema de la gracia previniente. Y en ese sentido tendrían, digamos, comulgarían, aunque obviamente la JLU, o Justificación Legal Universal, no asumen eso, obviamente, con esta misma perspectiva. Porque obviamente acá se habla de gracia y en el otro lado se habla de justificación. Pero ambas son previnientes, pues, antes de una decisión humana, antes de una resolución. Y tanto la gracia como la justificación son condicionales. El concepto del universalismo tiene que ver, digamos, con la posibilidad de que todo ser humano pueda salvarse, pero no como un hecho concreto. Bueno, ahí entonces uno podemos ver los énfasis teológicos están en esa dirección, ¿no? Y uno se puede ver justamente lo que tiene que ver con este aspecto, ¿no? Parece que entonces que ambos lados del problema de 1888 reclamaron demasiado para su perspectiva durante las décadas del año 1950, 60. Entonces hay una interpretación ahí entre el concepto del arrepentimiento corporativo y todos los aspectos que están ahí, que obviamente uno puede observar de que hay problemas espirituales en la iglesia, ya lo hemos visto, teológicos, no podemos ignorar eso, es un diagnóstico real, por un lado, pero de ahí, digamos, a una comprensión colectiva, corporativa, eso tiene una lógica que vamos a ver a continuación, ¿no? Jack Sequeira lo desarrolla muy bien, obviamente, desde su mirada, ¿por qué se llega a esa conclusión? Y ahí empezamos a ver elementos que no son bíblicos. Bueno, eso es lo que uno puede ir observando. Bueno, quizás el mejor resumen, ¿no? Yo digo quizás, pero en realidad es el mejor resumen, es lo que Ellen White arroja sobre en qué consiste el mensaje
de 1888. Entonces, la mayoría se dedica a ver lo que dijo John y Waggoner, ¿no? Y empiezan a estudiarlo, a usarlo como fuente teológica, y se olvidan del espíritu de profecía. Ese es un problema metodológico. Ahí está el problema. Entonces, reiteramos, nosotros nos debemos construir sobre bases de hombres, y menos de hombres que tuvieron problemas teológicos, ¿no? Entraron en problemas teológicos, por muy respetados que hayan sido. Entonces, el caso de Jones y Waggoner, ellos no fueron profetas, no tuvieron el don profético. Ellen White lo endosó, claro, lo endosó mientras ellos se mantuvieron en la línea que el Señor había confirmado proféticamente. Acá Ellen White dice, ¿en qué consiste ese mensaje, no? Lo que entregó tanto Waggoner y Jones, dice, presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ese no es el énfasis de 1868 de partida. Los mandamientos de Dios tienen que ver ya con una perspectiva sinérgica. O sea, esto pues dentro del constructo se llama ya más legalismo, es mirado con más como una perspectiva legalista dentro del mensaje 1868. Del comité me refiero, de lo que se ha interpretado como tal. Más abajo dice, eh, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al devalido gente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por un abundante derramamiento del Espíritu Santo. Ahí está, digamos, uno de los focos importantes. Más abajo dice, Cristo está intercediendo por la iglesia de los atrios celestiales. Acá incorpora el santuario celestial. El foco del Espíritu profecía de la justificación no está en la cruz. ¿El foco dónde está? Está en el santuario celestial y en el lugar santísimo. Ahí hay una diferencia distinta, abogando en favor de aquellos por quienes pagó el precio de la redención con su propia sangre. Los siglos y las edades nunca podrán aminorar la eficacia de este sacrificio expiatorio. El mensaje del Evangelio de su gracia tenía que ser dado a la iglesia con contornos claros y distintos, para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablaban mucho de la ley, pero no predicaban a Cristo ni creen en él. Y acá viene otro aspecto. Entonces, ¿la ley no fue sacada? No. ¿Qué es lo que dice acá? Este es el testimonio que debe circular por toda la longitud y la anchura del mundo. Presenta la ley y el evangelio, vinculando ambas cosas en un conjunto perfecto. Y ahí véase Romanos 5. Noten ustedes cómo interpretan. Entonces, la ley y el evangelio. Esa es la presuposición del mensaje 1888. Se une la ley y el evangelio. No solamente la ley, no solamente el evangelio, sino unido. Esa es la perspectiva, en la base, el presupuesto del mensaje 1888. Entonces, más abajo dice, estos no tienen una mera fe nominal, una teoría de la verdad, una religión legal, sino que su fe tiene un propósito, el de apropiarse de los ricos dones de Dios. Cristo quitará todo pecado, más abajo, ¿no? Esto está todo en testimonios para los ministros. El página 92 al 94, ustedes pueden ahí, aunque igual les voy a dejar obviamente el material, pero ustedes, si quieren adelantarse, lo pueden revisar. Cristo quitará, dice, todo pecado reconocido delante de Dios con corazón contrito. Y te quitará todo pecado, ¿cuándo? En la cruz, hace 2000 años, no dice, ¿cuándo qué? Cuando el pecado reconocido delante de Dios con corazón contrito. Esta creencia es la vida de la iglesia, así como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto y se pedía a todos los que habían sido mordidos por la serpiente ardiente que miraran para vivir, también el Hijo del Hombre debía ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En resumen, con su énfasis en el Evangelio centrado en Cristo, definitivamente establece el mensaje de 1868 como lo vio Ellen White. Por otro lado, eleva la ley y el mensaje del tercer ángel, pero lo hace en el contexto de Cristo. Como dice Ellen White en otra parte, la justicia de Cristo en la ley. Ese es el contexto. Así debe ser presentado el mensaje 1888. La justicia de Cristo en la ley. Esa es la ley, obviamente no está dentro de los énfasis teológicos del mensaje 1888. Entonces ya se pierde justamente el equilibrio y el acento que el Señor entregó, cómo debe ser entregado ese mensaje, ¿no? El mensaje del tercer ángel es tanto entonces la proclamación de los mandamientos de Dios como la fe de Jesucristo. Es la ley y el evangelio van de la mano, no divorciados.
Entonces acá obviamente hablar de la ley no tiene que ver con legalismo, obviamente si está en el contexto de la justicia de Cristo y si está en el contexto del Evangelio. Entonces la ley y el Evangelio van y deben ser predicados siempre en conjunto. Esa mirada obviamente no la tienen los reformadores, no la tiene la teología actual adventista y tampoco el mensaje 1888. Así que es el mensaje que se ha perdido, el mensaje 1888. No solamente se perdieron los discursos originales de Jones y Waggoner, sino también obviamente, el mensaje que está escrito, que está revelado, pero lamentablemente no se ha tenido en cuenta porque obviamente ha primado más los constructos humanos, las construcciones teológicas humanas, lamentablemente. Bueno, varios intérpretes de renombre de Waggoner en los siglos XX y XXI han afirmado que enseñó una doctrina de justificación legal universal. Uno podría preguntar, ¿enseñó Waggoner esa teología? Bueno, esta posición sostiene que Dios perdona al pecador antes de cualquier creencia consciente en Cristo. O sea, Dios nos perdona, en otras palabras, inconscientemente, sin haber tomado ningún tipo de decisión, ¿no? De hecho, sus defensores afirman que esta interpretación es una de las contribuciones únicas de Waggoner al pensamiento cristiano. Esa es la interpretación del comité, ¿no? De William, de Short, de Sequeira, en fin, y otros más, ¿no? Ha sido un punto clave de desacuerdo entre ellos y otros intérpretes de su teología. Por lo tanto, se hace una clara distinción entre ser legalmente justificado, universalmente en la muerte de Cristo, y experimentalmente justificado en el momento de creer. Apropiarse conscientemente de los méritos o justificar los beneficios de la expiación de Cristo. El concepto no bíblico de la justificación que afirma que no es provisional, sino incondicional, que todos nacen legalmente justificados, en este caso, Short, uno de los referentes, deja la idea muy clara cuando escribe que algunos cristianos que conozco no creen que toda la raza humana haya sido salvada, justificada y glorificada legalmente, independientemente de un compromiso personal de fe con Jesús como Salvador y Señor. Ahí tenemos ya prácticamente un resumen en qué consiste justamente esta perspectiva, ¿no? Bien, está bien resumido, bien sintético. Jack Sequeira hace lo mismo con Whelan y Short cuando escribe que Dios real e incondicionalmente salvó a toda la humanidad en la cruz para que seamos justificados y reconciliados con Dios por ese acto. Creo que la única razón por la que alguien se perderá es porque voluntaria y persistentemente rechaza el regalo de la salvación de Cristo, de Dios en Cristo. Bueno, acá no aparece en ninguna parte el concepto de arrepentimiento, ¿no? No está presente, increíblemente. Tal concepto es muy diferente al de la Biblia, que enseña que Cristo murió por todas las personas, eso es cierto, es el alcance universal, pero, acá está, si no fuera por el pero, no estaríamos haciendo esta observación, pero que la salvación viene como una respuesta de fe al sacrificio realizado por Dios. ¿Ah? La Biblia presenta la fe como condición, la fe y el arrepentimiento, ¿no? Necesaria para la justificación. El enfoque bíblico está en aceptar la oferta de Dios en lugar de no rechazarla. Ahí entra, digamos, nuestro punto. Veamos el caso de Wagner, ¿no? ¿Cuál era su comprensión? Rápidamente vamos a ir viendo algunos aspectos porque es importante, ¿no? Como se usa como fuente teológica e histórica, podríamos decir, porque hay fuentes más contemporáneas, a Wagner, también John, pero principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él, cómo entendía la justificación? Antes del año 1888. Ahí nosotros vamos a ver una progresión hasta ciertos años, ¿no? Y acá ya podemos ver 1888. ¿Cuál es la comprensión? Bueno, en realidad 1887, o sea, antes de este encuentro. ¿Cuál es la opinión? En The Sign of the Time, veamos qué es lo que nos dice, ¿no? El 5 de mayo de 1888 dice, si la justicia legal universal era la interpretación de Wagner anterior a 1888, no la enfatizó. No se conoce una sola declaración cercana al sugerir tal distinción entre la justificación forense o universal de toda la humanidad y la apropiación experiencial de los méritos de Cristo durante la experiencia de conversión del creyente arrepentido. ¿Qué es lo que dice él? Dice, ciertamente se puede decir que Dios no perdonará a los hombres hasta que se arrepientan. Acá ya está el concepto de arrepentimiento. En el grupo de 1888 no está ese concepto, pero acá inmediatamente dice, ciertamente se puede decir, estamos hablando de 1888. En esa época tenía claro el concepto. ¿Ya? Ciertamente se puede decir que Dios no perdonará a los hombres hasta que se arrepientan. Esto es cierto, pero Él quiso que ellos recibieran su perdón y por lo tanto
por mucho que Él se preocupe, Él los ha perdonado. Todo lo que les falta es aceptar el perdón que les ofrece. Si no aceptan, Él, por supuesto, la responsabilidad de su ruina recaerá. Es instructivo decir entonces que Waggoner afirmó aquí la verdad de que Dios no perdonará a los hombres hasta que se arrepienten. Esa es la perspectiva bíblica y de los testimonios. O sea, no hay, el perdón, reitero, es sinónimo de justificación, es lo mismo. Podríamos decir entonces, Dios no justificará a los hombres hasta que se arrepientan. Dijo explícitamente que esto es cierto. Además, positivamente, lo que quería querer comunicar no era una versión de la justificación legal universal o forense, sino el profundo deseo de Dios de que recibieran su perdón o justificación. Entonces, en la mente de Dios, Él los ha perdonado cuando se generan nuevamente esas condiciones. En cierto modo, nos ha perdonado durante mucho tiempo, pero esto no es el entendimiento bíblico de la justificación por la fe. Normalmente, solo un acto de fe genuino y confiado puede apropiarse efectivamente de los méritos justificantes de Cristo. No fue solo la posición consensuada de Waggoner, sino también el énfasis general tanto del Ellen White como de la Biblia. Además, Waggoner fue explícito al decir que la justificación es un asunto personal, no colectivo, no organizativo o corporativo. Al comentar sobre Gálatas 3, declaró claramente que no puede haber experiencia cristiana, ni fe, ni justificación, ni justicia que no sea un asunto individual. Las personas se salvan como individuos, no como nación. Bueno, acá ya la idea corporativa no estaba presente en 1888 en Waggoner. Entonces, obviamente, lo que quieran buscar una justificación legal universal en Waggoner, en esta época no lo van a encontrar, y es una época donde obviamente el lenguaje obviamente estaba viendo con simpatía y obviamente con entusiasmo lo que Waggoner y también John estaban predicando. Entonces, en estos momentos, podemos decir, en la época previa al Congreso, durante el Congreso, obviamente había una comprensión bíblica de lo que es el perdón y la justificación. Entonces, en esta época no podemos buscar esa fundamentación como lo intenta, digamos, asumir este grupo, ¿no? Lo que siguen es un concepto fuertemente expresado, por lo cual Waggoner parecía, en efecto, excluir cualquier posibilidad de justificación forense o legal universal. Veamos esta declaración que está en el año 1891. Todavía en esta época él tenía claras las cosas. Dice, no debe olvidarse que ahora solo estamos hablando de pecados que pertenecen al pasado. Es imposible que la remisión de los pecados se refiera a otra cosa, porque lo que no existe no se puede llevar adelante. Y justificar a un hombre por pecados aún no cometidos, en otras palabras, conceder indulgencias por los pecados, sería despreciar la ley, lo que traería anarquía y ruina. Ningún pecado se perdona, excepto el de los que creen en Jesús. No tenéis la condición, ¿no? Acá echa por tierra justamente toda esta idea de universalismo, de que ya hace 2000 años atrás ya Cristo nos justificó. Acá claramente, Waggoner muy categórico, en esa época, todavía en el año 1891, en The Sign of the Time tenía obviamente la misma, sigue manteniendo esa misma idea. Por lo tanto, no podemos encontrar en esta época la base, en una época donde todavía estaba trabajando con Enquire, estaba todavía dentro de la cobertura del endosamiento, ¿no? Porque no había entrado por los caminos fangosos en que después lamentablemente comenzó a pisar, junto a Jones, lamentablemente, que eso es una triste historia, pero en este momento claramente y es categórico, ¿no? Entonces, no se puede entonces justificar por pecados no cometidos, conceder indulgencias, es como el catolicismo, no es como conceder indulgencias. Y también dice despreciar la ley. Cuando se perdona algo donde nosotros todavía no hemos participado, donde no hemos intervenido, ¿no? Donde no nos hemos arrepentido y donde todavía no tenemos conciencia de que hemos pecado, eso es indulgencia y despreciar la ley de Dios. Porque Pablo lo dice claramente, ¿no? El pecado es por conocimiento de la ley de Dios. Y el perdón también, porque obviamente cuando uno peca, obviamente se arrepiente. El Señor nos invita al arrepentimiento del Espíritu y sobre esa base obviamente viene la justificación. Entonces, si no está ese escenario, no hay justificación. Bueno, en realidad acá Jones, y bueno, en este caso Waggoner tenía muy clara la idea. Entonces,
Se puede observar en el tenor de las declaraciones de Waggoner en los años anteriores a 1888, y en realidad hasta 1891, el apoyo es escaso o no, inexistente, no hay apoyo para una justificación legal universal. De hecho, podemos clasificar justificadamente la evidencia contra esta supuesta enseñanza de la justificación legal universal durante los primeros años de los escritos de Waggoner como un rechazo directo a este concepto. Bueno, en la anterior cita, ustedes pueden ver que es anti-justificación legal universal. No hay por dónde verlo, digamos, de otra manera. ¿Ah? Como que estuviera profetizando que ese concepto posteriormente iba a ser desarrollado dentro de un grupo, porque es muy claro lo que presentáis. Veamos qué sucede, bueno, durante el periodo 1888-1892, algo vimos ahora, ¿no? En este periodo, inmediatamente después de la Conferencia General de 1888, no hay un desarrollo apreciable real de sus conceptos. Todos estamos de acuerdo en que Dios proporciona protección temporal contra la ejecución de su justicia. Y a los pecadores se les concede tiempo para reflexionar sobre las bendiciones de la gran obra expiatoria de Dios que ha provisto por completo para la salvación de la culpa del pecado. El mismo Wagner dijo muy claro sobre este punto: si Cristo no hubiera sido dado para la redención del hombre, la muerte habría acabado con Adán y con toda la raza humana. Pero la promesa de un redentor trajo consigo otra prueba. Acá habla de prueba, que es distinto a los conceptos actuales de la justificación legal universal. Y la ejecución de la sentencia se suspendió hasta que observar el uso de los hombres harían de esa prueba. Dios ha designado un día en que juzgará al mundo, acá entra el concepto de juicio, y hasta ese momento se suspenderá la sentencia. Pero los que rechazan al Hijo no tendrán vida, sino que la ira de Dios reposará sobre ellos. Esos aspectos están en el Espíritu de Profecía, también en la Biblia. Todos los cristianos, por lo tanto, que asumen el libre albedrío, lo tienen claro. Pero las cosas se complican un poco más cuando se dice que Dios realmente ha justificado a la raza humana como un todo, no solo les ha proporcionado tiempo de prueba, que es muy distinto. Acá habla de que una cosa es proporcionar un tiempo de prueba y otra cosa distinta haber justificado a la persona. Eso no es sinónimo. No son sinónimos, son excluyentes. En esta etapa de la expresión de Waggoner, en sus escritos, que es hasta 1892, simplemente no hay evidencia para la afirmación de que Dios coloca el don de la justificación forense o legal en nuestro regazo y estamos legalmente justificados, lo queramos o no. Eso, digamos, altera el tema del libre albedrío. El tema del albedrío, bueno, ayer Daniel lo presentaba, ¿no? Como fundamento así, aunque no desarrolló el concepto, pero lo tenía obviamente claro dentro de lo que es la vindicación y lo que es el gran conflicto. El tema del libre albedrío es fundamental. ¿Ah? Y acá obviamente se pasa por alto este concepto, a pesar que algunos hablan de un libre albedrío, pero ya bien acotado, ¿no? Como un elemento que tiene que ver con el aspecto de no rechazar lo que ya ha sido hecho en nuestra vida sin nuestro concurso, sin nuestra autorización, ¿no? Entonces eso en el fondo es anular obviamente el libre albedrío, se anula el libre albedrío inevitablemente. Según los defensores de este tema, la evidencia más convincente para la justificación forense o legal universal en los escritos de Waggoner se presentó en el año 1893 al 1903. Afirma que las declaraciones que se publicaron a continuación presentan evidencias más sólidas para su interpretación de Waggoner. La primera declaración se basa en una exposición de Romanos 5, 15 al 18. Dice que no hay ninguna excepción aquí, así como la condenación vino sobre todos los hombres, así la justificación viene sobre todos. Cristo probó la muerte por todos, se entregó a sí mismo por todos, de hecho se dio a sí mismo por cada hombre. El obsequio llegó a todos. Bueno, ese es el estudio de Romanos que hizo Waggoner, ¿no? En el 18 de octubre de 1894. El mismo artículo había sido reimpreso con el mismo título en la otra revista, ¿no? De la North American Sign of the Times, en 1896 posteriormente. En vista de esto, el caso parece bastante convincente, especialmente las expresiones: la justificación viene sobre todos y por cada hombre. Parece señalar que es algo universalmente colocado en las manos o en el regazo de todos, pero no está, esto es verdad, no es toda la historia. Hay más cosas que uno puede ir observando dentro de este desarrollo. Si bien el regalo de la justicia y la vida de Cristo ha llegado para todo el hombre en la tierra, también es cierto que no hay ninguna razón posible por la que todo hombre que haya vivido no sea salvo para la vida eterna, a menos que no la quiera tener. Eso está en 1896, también en la misma revista anterior. Entonces, por lo tanto, la salvación para vida eterna está condicionada a los creyentes que realmente la tienen.
Existe entonces una condición salvífica esencial que debe ser experimentada si el supuesto auto-otorgamiento forense, legal universal, demuestra ser efectivo para recibir la vida eterna. Para Wagner no terminó su exposición de la calificación condicional de la salvación para la vida eterna. Él fácilmente continúa diciendo que muchos rechazan el obsequio ofrecido y que el obsequio gratuito viene sobre todo, pero no todos lo aceptan y no todos, por lo tanto, están justificados por él. Bueno, eso lo declaró en el año 1896. Debemos entonces prestar atención a la expresión, rechazar el regalo ofrecido gratuitamente, el para todos y la venida sobre todo, significa recibir una oferta que puede ser rechazada en general o entregada a todos. Entonces, en otras palabras, hay una diferencia significativa entre una oferta que puede ser rechazada y algo que sea de real y legalmente la mano o de regazo, por así decirlo, de todos los hombres de la tierra. El caso, por lo tanto, no es tan evidente como lo interpreta la afirmación de la justificación legal universal bueno, acá todavía no hay un desarrollo explícito en una justificación legal universal. Todavía estamos en el año 1894 a 1896 y ahí ya se están viendo tensiones, sin duda. Hay como un cierto desplazamiento, no podemos desconocer eso, en Wagner, pero obviamente todavía, digamos, no hay una clara expresión sobre la base de dónde están las bases no proféticas, porque Wagner, reitero, no es profeta, no fue profeta, sino dónde están las bases teológicas, fuentes teológicas, donde obviamente el grupo del Comité 1888 quieren encontrar un asidero histórico en la comprensión de la justificación legal universal. Veamos la declaración del año 1895, en La Verdad Presente, ¿no? The Present Truth, dice: Jesús es la luz del mundo, Él es entonces la verdadera luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. O como se puede decir, cuando viene al mundo ilumina a todo hombre. El caso es que todo el mundo tiene la luz. Es esta luz que da vida, ha estado brillando sobre todo y todavía está brillando. Una vez más se cita el pasaje clave: por un acto de justicia, la gracia vino a todo hombre, a los hombres para la justificación que da vida, Romanos 5:8. El amor de Dios llega al mundo entero, ya a todos los hombres que lo habitan. A todos les ha dado su don indescriptible. Qué triste despertar será al final cuando los hombres comprendan lo que ha estado en sus manos y la oportunidad que han perdido. Eso lo declaró obviamente en el año 1895. Si bien esta exposición tiene un poco más de fuerza para apoyar el argumento de los intérpretes a favor de la justificación legal universal, tampoco obviamente es tan clara, ¿no? Una cosa es que la luz brille sobre los pecadores y otra muy distinta es que sientan que el amor de Dios está envolviendo el mundo entero. Pero otra cosa muy distinta es estar realmente justificado. Eso obviamente no está explícitamente en la declaración. Además, la expresión lo que estaba en sus manos no significa real y necesariamente dar algo por sentado. También puede significar estar en condiciones de poder recibir la luz que ha iluminado. En otras palabras, la tragedia es que los que están en el claro reino de la posibilidad era dejar ir. Rechazar la luz es dejar ir la oferta de una vida útil. Bueno, entonces la respuesta es que de hecho hay algo más que evidencia convincente, pero parece presentarse en definiciones sorprendentes y desconcertantes. Veamos, digamos, la otra declaración, que aquí nos vamos a encontrar con un aspecto ya, podríamos decir, de una evolución o involución. Bueno, consideremos lo que viene a continuación, ¿no? En la Conferencia General del año 1897. Wagner presentó una serie de estudios sobre el libro de Hebreo. Los siguientes conceptos son bastante reveladores. Dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón y en tu carne, confiesa este hecho y serás salvo. Esto enseña la presencia de Cristo, dice, en cada alma, esperando el reconocimiento o la intención de salvarse. ¿No harías entonces una diferencia entre un pecador y un cristiano? O sí, por supuesto, toda la diferencia en el mundo, o más bien toda la diferencia entre el mundo y el cielo. Cristo vino en carne, es decir, como toda la humanidad, porque el hombre es carne. Pero mientras viva en el pecador sin reconocimiento y sea retenido por la injusticia, que dice posteriormente, él habita en el cristiano por fe, es lo que declara acá según Efesios, según su interpretación de Efesios 3:17. Hay muy claramente, dice, la presencia de Cristo, dice, en cada alma. No solo está dispuesto a ofrecerse por él, sino que está en el alma.
Entonces estamos hablando de una presencia ya, acá empezamos a encontrar una cosa llamativa, ¿no? Estamos hablando ya del año 1897, ¿no? Presencia de Cristo en el alma, no, no que se ofrece para que, sino dice que ya está en el alma, que no es lo mismo, ¿no? Pero este concepto se haría aún más explícito durante los años 1897. Reflexionemos curiosamente sobre lo siguiente. Bueno, en 1897 a 99 en realidad, porque la cita acá es del año 1899, dice, la diferencia entonces entre el pecador y el cristiano es esta. Miren lo que ya está obviamente declarando, ¿no? Bueno, ¿no? La diferencia entonces entre el pecador y el cristiano es esta. Mientras Cristo es crucificado y resucitado, en cada hombre, en el pecador es irreconocible e ignorado, mientras que en el cristiano habita por fe. Cristo está crucificado en el pecador, porque donde quiera que haya pecado y maldición, Cristo lleva, ¿no? La fe en el poder eterno y la divinidad de Dios, que se ve en todas las cosas que ha hecho. Compare esto con lo siguiente, ¿no? El hecho de que un hombre viva y respire es la prueba de la presencia de Dios en vuestra carne. No sé si viene, esa cita se usa bastante, ¿no? El hecho de que un hombre vive y respire es la prueba de la presencia de Dios en vuestra carne. Está hablando obviamente de algo biológico, ¿no? De una presencia biológica de la divinidad. ¿A qué le huele eso? Bueno, eso es extraño, ¿no? 1899, ¿no? El hecho, se ve bonita la frase, pero esta frase tiene implicancia, ¿no? Por eso si uno no está alerta, pasa como supuestamente una gran frase, ¿no? Pero no es una gran frase, lamentablemente. El hecho de que un hombre vive y respire es la prueba de la presencia de Dios en vuestra carne. El Señor habita en nuestra carne, en nuestra biología. ¿Qué significa eso? Ay, 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 ¿no? Acá estamos entrando ya en terreno fangoso, lamentablemente, ¿no? Permitirá a cualquiera comprender, dice, este misterio. Entonces, en un artículo posterior de la misma serie, Wagoner trabaja sobre la cuestión de quiénes están entre los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que están dentro de los hijos de Dios? 1899 también. Dice, bendito sea Dios que en quien cuenta incluso a los malvados, a los que están esclavizados al pecado, como sus hijos, errantes, hijos pródigos, pero aún niños. Dios ha hecho a todos los hombres aceptos en el amado, ¿no? No he escuchado esa frase, se usa bastante también en este contexto, pero noten en qué contexto está, ¿no? Dios ha hecho a todos los hombres aceptos en el amado, conceptos muy usados por los proponentes de la justificación legal universal. Esta vida de prueba nos ha sido dada con el propósito de darnos la oportunidad de reconocerlos como padres y de hecho de revestirnos en sus hijos, ¿no? En 1899. En estas tres declaraciones hay evidencia, y acá viene lo que queremos acá extraer, ¿no? En estas tres declaraciones hay evidencia indiscutible de que Wagoner definitivamente enseñó que Cristo fue crucificado y resucitado en todo hombre, y que Él está llevando sus pecados, e incluso los malvados son contados como sus hijos, y que ellos son aceptados en el amado. Esto va más allá de una oferta para ellos o la capacidad de rechazar. Y aunque no tiene el mismo estatus que aquellos que lo reconocen como padre y se convierten en verdad en sus hijos y son aceptados en el amado, entonces surge la pregunta, ¿por qué el cambio? ¿Por qué se generó ese cambio? Por acá vemos ostensiblemente un cambio, un giro teológico de Wagoner, ¿no? Que no lo habíamos visto al comienzo. Entonces, la respuesta entonces es realmente bastante simple. A partir del año 1844, eh, se empieza a inundarse, digamos, como una corriente de agua fangosa. Wagoner evidenció claramente tendencias panteístas. Bueno, el término panteísta, aunque no es el término técnicamente más correcto, pero el que se usaba en ese momento, es el término comúnmente usado para describir este concepto, que en realidad sería la expresión paneteísta, porque el concepto panteísta significa que Dios se diluye con la naturaleza, con el mundo, con todo, ¿no? Eso no es lo que estaba enseñando Kellogg de partida, porque estas ideas vienen de Kellogg dentro del contexto adventista, aunque no son de Kellogg. En realidad vienen de otros autores posteriores, filósofos Baruch Spinoza y otros más, ¿no? Que tenían ideas, bueno, y esto es más antiguo, esto viene del paganismo en realidad, ¿no? En realidad hablamos de un concepto panteísta donde Dios está en la naturaleza. Dios mora en la naturaleza. Indistintamente de que sean buenos o malos, mora. Dios mora en el ser humano. Dios mora en sus criaturas. Eso es panenteísmo.
pero en esa época no existía ese término, es un término que lo usó Krauss posteriormente al año 1926, es algo posterior. Entonces, en la época de Ellen White, la época de los pioneros, el concepto más cercano era panteísta, por eso se habla de panteísmo. Pero ahora, obviamente el concepto, digamos, más preciso es panenteísta, pero es un concepto espiritualista, sin duda, ¿no? No es un concepto bíblico, es un concepto pagano. Y ese concepto que empezó a entrar, bueno, de hecho, uno de los que había sido misionero en la India cuando empezó a ver estos conceptos panenteístas o conceptos místicos, por Kellogg, por mismo Waggoner, John y otros de acá, Kellogg obviamente tuvo un grupo de seguidores, aunque en el caso de Waggoner hizo una aplicación distinta, no siguió, tenía otras inquietudes teológicas, a diferencia de Kellogg. Kellogg tenía otro itinerario muy distinto, pero esa idea de la presencia de Dios en el hombre, indistintamente de alguna resolución, de alguna decisión, ya estaba presente. Y esto que es lo que hizo Wagner acá, obviamente, y también John posteriormente lo aplicó al concepto de la salvación y a la justificación. Por eso vemos que acá hace un giro, porque ustedes ven los textos anteriores, no estaba esa comprensión en Wagner, entonces lo hemos mostrado acá históricamente. En las citas hay una evolución. Y estos son algunas, en realidad bueno, estaríamos teniendo varias series para mostrar todas las, son, hay enormidad de citas, son muchas citas. No solamente Wagner, también Jones y otros más. En realidad en ese momento, pero siempre estaba esa idea de que Dios habitaba en la carne. Y eso obviamente, eso después también hubo otra corriente parecida, aunque no estaba directamente ligada, pero llegó a las mismas cosas, aunque algunos sí vieron conexiones, bueno, dependiendo del historiador, lo que tiene que ver con la carne santificada, ¿no? Lo que pasó en 1901, que también está enraizado lo mismo, ¿no? Una carne santificada en el fondo, ¿no? La presencia de Dios sin haberse arrepentido, sin haber entrado en algún tipo de decisión. Entonces, noten ustedes, entonces, acá nosotros encontramos ya una base de una justificación legal universal, pero no se encuentra justamente en el momento de lucidez espiritual de Wagner, sino en el momento ya donde empezó a entrar en el fango panenteísta, ¿no? El fango espiritualista. Y eso es un aspecto obviamente triste. Entonces, en esta convicción aparentemente vibrante, el poder eterno y la deidad de Dios se ven en todas las cosas que él hizo. Sin embargo, tal como visión contiene un sutil lado oscuro, que definitivamente ha arrastrado a Wagner al fango del engaño oscuro y mortal. Pero con respecto a nuestra pregunta actual, el razonamiento es muy simple. Si el poder eterno y la divinidad de Dios están en todas las cosas que él hizo, es un paso rápido y lógico para concluir que él habita en los impíos aún, ¿no? Y son por tanto vistos como aceptados en el amado. O sea, no hay problema. Obviamente, porque si el Señor mora universalmente en toda criatura, obviamente dentro de las criaturas no hay solamente buenos, también hay malos, no solamente justos, sino pecadores. Entonces Dios no discrimina. Por eso ahí entra el concepto de la universalidad, ¿no? Ese es el tema. Ahí entramos entonces. Entonces, obviamente, sí, claro, parece prevenir entonces que esto viene de dónde. ¿Dónde podría ver justamente esta justificación, ¿no? Bueno, en el panteísmo o panenteísmo. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con esa enseñanza? Si bien Wagner, prepanteísta podríamos decir, ¿no? Lo que vimos anteriormente, o panenteísta, puede posiblemente interpretarse como una enseñanza de la justificación legal universal, especialmente después del año 1892. La evidencia, sin embargo, no es convincente de que la enseñó. O sea, no podemos encontrar la justificación legal, y lo vimos en los textos, en esa época más temprana, donde Johnny Wagner, y Wagner sobre todo, estaba dentro del asidero, digamos, del espíritu profecía. Entonces, ahí no está el fundamento de la justificación legal universal, de esta comprensión de Cristo como sustituto, como ellos dicen, ¿no? Sustituto real, pero en el fondo no es real, es panteísta o panenteísta. La evidencia, sin embargo, no es convincente, entonces ahí no podemos encontrar. Pero por otra parte, hay una clara aparición de distorsiones panenteístas posteriores de Wagner. La doctrina tiene otro aspecto negativo que destacar. Los intérpretes de Wagner, tomado especialmente lo que tiene que ver con el comité de 1868, William, Shore y Sequeira, han promocionado esta doctrina como el descubrimiento más maravilloso de la historia de la doctrina de la salvación por fe, pero sin darse cuenta o sin tomar en cuenta este punto. Han empleado sin saberlo. Y digo acá porque acá no hay malas intenciones, pero por eso no es llegar y tomar ideas, hay que revisarlas. Pueden ser muy bonitas. Por eso siempre nuestra seguridad, ¿dónde está? Siempre vamos a estar seguros si basamos nuestra teología
en la Biblia y en el espíritu de profecía. Ahí está nuestra seguridad. Si nosotros empezamos a construir teología sobre lo que dijo el pastor tanto, lo que dijo el teólogo tanto, estamos fritos. Porque siempre en una construcción hay que revisar, hay que llegar. Por eso, bueno, en el caso personal intento usar todas las citas posibles, uso bastante el espíritu de profecía de la Biblia para que lo revisen, cotejen, ¿sí? Eso es el tema. Entonces, obviamente uno tiene que estar basado siempre en una así dice Jehová. Entonces, acá el problema es un problema de cómo se usaron las fuentes teológicas. Y obviamente se buscó justamente, bueno, y hay evidencia, digamos, del mismo caso de Whelan, que él empezó, digamos, a entender el tema de la justificación legal, lo universal, empezando a buscar los libros de Wagner en esta etapa oscura de él. De hecho, él entendió que había panteísmo, lo reconoció, pero dijo que eso es solamente, bueno, él lo llamó que era una especie de parásito, ¿no? Pero no era parte de su teología. Pero, ¿dónde podemos encontrar si es parásito o qué es parásito entre la teología? La cosa es que estaba contaminado. Entonces, ¿qué? En uno de los libros, él, ¿qué es lo que hizo? Hizo una reedición, intentó sacar todas estas ideas panteístas, pero usted no puede sacar todo un pedazo, porque todo un libro se construye sobre una base, sobre todo si son teólogos. Entonces usted no puede sacar esto sí, esto no, ya está contaminado. Simplemente hay que dejarlo. Es lo mismo que nosotros pudiéramos sacar cosas buenas del templo viviente de Kelo. El enjuague se hizo, saque lo bueno de Kelo. Y lo otro lo deja. ¿Qué lo que hizo el enjuague? Dice, no, ese libro fuera. O sea, ¿por qué? Porque ya está contaminado, sea parásito o no parásito. Eso está infectado. Entonces, lamentablemente, acá teológicamente hay un error teológico de fundamentación teológica. Construir sobre bases, digamos, no confiables y armar una teología, digamos, y presentarla como el mensaje del mensaje de 1888. Y hay muchos hermanos que siguen esa idea porque no conocen estos aspectos históricos y lo siguen ciertamente, y algunos creen que eso es el mensaje de la TUC también, y esto no tiene nada que ver de la TUC. De hecho, no tenemos tiempo para ver, pero los grandes referentes de la TUC nunca se unieron con esta idea. Ustedes van a encontrar. Andreas, no van a encontrar ninguno que trabajo con eso, los más contemporáneos tampoco. Obviamente, inclusive hay crítica al respecto sobre esta idea, preocupación, porque no tiene que ver justamente con lo que tiene que ver con lo que Dios ha establecido. Bueno, acá viene otro tema, ¿no? El efecto dominó es que muchos no comprenden el tamaño de problemas de las direcciones equivocadas que estaba tomando la teología general de Wagner. Entonces, no lo toman en serio este punto. A partir ya de manera más clara, de 1887, 1899, 89, y especialmente después del año 1893. Sé que sus intérpretes no pretenden hacerlo, pero es el efecto dominó involuntario, ¿no? Simplemente sugeriría que toda la enseñanza real de la justificación legal universal o forense universal, en la enseñanza de Wagner, se basa esencialmente en principios teológicos falsos, pero especialmente en su panteísmo, o más precisamente panenteísmo, misticismo, en el cual lo llama también espiritualismo. Esos son los conceptos que están, y recuerden, habla bastante del espiritualismo, que en algunas partes en el español se traduce por espiritismo. En la traducción española a veces la palabra es espiritualismo y se traduce por espiritismo. Entonces está ligado con todos estos elementos. Entonces estamos entrando en un terreno peligroso. Por eso obviamente hemos resuelto presentar este tema, para clarificar, porque normalmente estos no se presentan, porque obviamente algunos presentan el mensaje en 1888, pero con este parásito, ¿no? De panteísmo, con este elemento que no tiene nada que ver con la verdad presente. Y reitero, y esto obviamente no estoy hablando de que haya malas intenciones, no lo hubo en Whelan, hicieron el trabajo ellos pensando que era el Evangelio, Chor también, o sea, son personas, digamos, que lo hicieron dentro de su comprensión con sinceridad, podríamos decir. Yo no, acá no estamos para calificar en ese aspecto, no estamos en calificación y descalificación, ese no es el tema acá, pero sí las ideas obviamente no son las que Dios nos entregó. Entonces no podemos estar explicando eso porque eso no es la verdad presente, eso no es el mensaje de 1888, tampoco es el mensaje de la justificación por la fe, eso no tiene nada que ver con la expiación de Cristo, ni tiene que ver con la verdadera sustitución de Cristo y todo lo que ello implica. Veamos brevemente, y lo otro se lo voy a dejar a usted como tarea, porque no vamos a tener tiempo para ver todo, algunas ideas que están dentro de este mismo tenor, que es el gran articulador. Esto se lo voy a dejar como tarea para la casa, pero está dentro de lo mismo que hemos estado hablando, y vamos a encontrar declaraciones bien fuertes, más fuertes aún, porque obviamente este autor en todos sus libros, son varios libros, hizo una articulación completa, ¿no? Sigue siendo el teólogo sistemático,
aunque obviamente actualmente parece que no se ven, no hay mucha relación entre ellos, aparentemente, no tengo información actualizada en ese sentido, pero la teología sí, la teología está muy, porque habla también de la justificación legal universal, sobre la base de los mismos elementos, pero profundiza un poco más. ¿Cuál es el argumento de Sequeira, no? El argumento de Sequeira es que si Cristo tomó el pecado del mundo sin identificarse con la naturaleza humana caída, que vino a redimir, entonces Dios actuó de manera poco ética. Bueno, hay algunos que lo ven positivamente porque él habla de la naturaleza humana caída de Cristo, esa es su posición. Entonces pareciera que fuera tú, pero hay un punto importante, cómo interpreta esa y cómo aplica ya no es lo mismo, lo vamos posteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Sequeira, ¿no? Dar una solución al problema ético evangélico, porque ya hemos visto que la teología evangélica, lo hemos visto también en otros temas, habla indirectamente de la sustitución. O sea, Cristo no puede ser nuestro ejemplo, no puede ser nuestro sustituto real, como dice acá. Acá no habla de ejemplo, habla más de sustitución. Porque como le dije anteriormente, esta concepción de la justificación legal universal, a pesar que no usan ese término, es monergista. Solo que viene unidireccional. El ser humano es pasivo, no tiene intervención porque obviamente hay aspectos que están fuera de él. Bueno, y si hay un concepto panenteísta detrás, un concepto místico, el ser humano es pasivo, porque el misticismo se genera en un ambiente de pasividad humana, donde el ser humano se entrega, obviamente, solamente no debe rechazar nada más. Acá no entra el aspecto de arrepentimiento, no entra una lucha, no entra el concurso humano bajo ningún punto de vista. Entonces, por eso hablamos de que es monarquismo, obviamente entra dentro de esa categoría, pero también tiene los elementos místicos. Entonces, tiene esas dos cosas extrañas, que no son extrañas porque en realidad los evangélicos actuales se quedan con el monergismo, pero el monergismo también es misticismo. Así que en el fondo, claro que acá se llega a las últimas consecuencias. Avancemos. Bueno, ¿qué es lo que sostiene ese Sequeira, no? Sostiene que en su humanidad Cristo salvó a los hombres y mujeres en realidad, no vicariamente. Vicariamente estamos hablando de manera indirecta, no real y concreta, obviamente, porque así lo ven, en términos más ficticios, podríamos decir. Que tiene que ver también con el concepto normal de la justificación forense del protestantismo, está dentro del mismo tenor, ¿no? Y eso también se aplica a la realidad de Cristo en la tierra, ¿no? Que obviamente no pudo haber ser un sustituto real porque obviamente él no tomó nuestra naturaleza real. Entonces, ahí está el tema. Entonces, ¿qué más sostiene? Además que la muerte de Cristo no fue la muerte de un hombre en lugar de todos los hombres, sustitución vicaria, ¿no? Más bien dice, su muerte fue que todos los hombres murieran en un solo hombre, sustitución real. No acá ya estamos entrando en un tema, ¿no? Que parece bueno, pero ¿cuál es el problema que dice? Que todos los hombres murieran en un solo hombre. O sea, todos morimos en Cristo, en la cruz. Acá estamos entrando ya en los aspectos, ¿no? Que estábamos hablando anteriormente. Bueno, él toma el texto, juzgamos así, ¿no? Que si uno murió por todo, entonces todos murieron. Entonces, ese es uno de los textos que se usa mucho, la justificación legal universal y esta comprensión, ¿no? Corporativa, ¿no? De muerte corporativa y todo lo que está asociado. Y acá viene y dice, cuando Cristo murió, no fue solo un hombre el que murió en lugar de todos los seres humanos. Sostiene que eso sería ilegal, ya que ninguna ley, ni la ley de Dios, ni la ley del hombre lo permitiría. Cuando Cristo murió, dice, todo el género humano murió en él. O sea, todos murimos en la cruz hasta 2000 años atrás. Bueno, bueno, es interesante, bueno, notar acá los aspectos vicarios, eso lo vamos a pasar. Entonces, lo vamos a dejar. Entonces, Sequeira enseñó audazmente que la visión vicaria de la muerte de Cristo hacía que el Evangelio no fuera ético. Sin embargo, en uno de sus libros también, ¿no? Salvación a todo el mundo, donde habla de la humanidad de Cristo, dice, argumentó que podría ser posible que Cristo cargara indirectamente con los muchos pecados de la humanidad de su cruz. Bueno, reconoce algo también de algo vicario, pero además argumentó que le era imposible vencer y condenar indirectamente el principio del pecado que reside en nuestra carne pecaminosa. Señaló que no era posible que Cristo llevara nuestros pecados sin cargarnos a nosotros. Entonces, cuando él habla de cargarnos, lo habla, digamos, ya casi literalmente, ¿no? Entonces, argumentó que dado que Cristo no participó ni cometió pecados, se podría decir que redimió vicariamente a la humanidad de sus pecados o comportamiento pecaminoso. Sin embargo, señaló que Cristo no tenía una vía inmediata para salvar a la humanidad
de su naturaleza, a menos que se identificara personalmente con el problema del pecado. Bueno, vamos más adelante, ¿no? Insiste, ¿no? Siqueira critica la sustitución indirecta del adventismo. Post pregunta sobre doctrina. Y bueno, ya habla justamente de la parte ética. Dice, sostiene, como ya se señaló, que ninguna ley de Dios o del hombre permitirá que la culpa o la justicia se transfiera de una persona a otra. Por lo tanto, alega que quienes enseñan la sustitución vicaria son acusados con razón de enseñar ficción legal o rectitud o justicia transmitida. Bueno, los intentos de resolver este problema ético, como Cristo está por encima de la ley, o Él se ofreció a morir en nuestro lugar, por lo que esto lo hace ético, son inaceptables, ya que la ley simplemente no permitirá, de acuerdo a Él, ¿no?, que el pecado sea transferido de los culpables a los inocentes. Sugiere que solo cuando los culpables y los inocentes están realmente vinculados entre sí, como se ilustra en el servicio al santuario del Antiguo Testamento, la sustitución se vuelve legalmente aceptable. Bueno, de ahí entramos. Dice, el segundo problema con la idea de la salvación basada en la sustitución vicaria es que muy fácilmente convierte el Evangelio en gracia barata. Sostiene que si Cristo lo hizo todo sin tener que identificarse con nosotros, si vivió y murió en nuestro lugar, entonces deberíamos poder recibir las bendiciones de su santa vida y muerte simplemente al aceptar mentalmente esta verdad. Bueno, acá llegamos a otro punto interesante, ¿no? Bueno, la comprensión de Sequeira de la justificación dice está estrechamente vinculada a la naturaleza humana que Cristo asumió. En la encarnación Dios unió en el vientre de María la vida de su Hijo con la vida colectiva de la raza humana que estaba condenada y que necesitaba redención. De esta manera Cristo llegó a ser el segundo Adán o el último Adán. Mira, se parece bonito, ¿no? Está bien, ¿no? Bueno, en la cual habla, y tú también habla, obviamente, de la relación entre la justificación, la salvación, en la naturaleza humana de Cristo, pero acá hay una diferencia, ¿no? Dice que la encarnación Dios unió en el vientre de María, está hablando ya de la carne, ¿no?, la vida divina de su Hijo con la vida colectiva, no está hablando de la vida individual, la vida colectiva de la raza humana, condenada y que necesitaba redención. Entonces hay una fusión entre la humanidad colectiva, acá no está hablando individual, no hay nada colectiva, ¿no? Hay una simbiosis. Bueno, acá ya estamos entrando netamente en un misticismo. Lo vamos a ver después la definición del misticismo. Esto es misticismo puro, prácticamente, aunque él no lo sostiene como misticismo, pero obviamente unir lo colectivo, ¿no?, en el vientre de María. Bueno, de partida esto no está en la Biblia, tampoco el Espíritu de Profecía lo presenta en esos términos. Esto, digamos, es una comprensión de Sequeira, y que es la base para entender obviamente la justificación legal universal, porque él lo desarrolla más, lo expande, y lo une obviamente con el tema de lo que tiene que ver con la naturaleza humana de Cristo. Entonces, claro, por eso él sostiene la naturaleza humana caída, porque la caída obviamente tomó nuestra naturaleza real, y en esa realidad entonces se une realmente, por eso habla de sustitución real, pero colectivamente, ¿ah?, se diluye el ser humano individual. Bueno, ahí entramos en temas. Entonces, se puede ir entonces observa que esta unidad corporativa con Cristo en su humanidad no nos salvó, pero calificó legalmente a Cristo para ser nuestro sustituto y representante, así como el primer Adán fue nuestro representante cuando cayó. Entonces, por lo tanto, mediante su vida perfecta que cumplió con las exigencias positivas de la ley, Cristo reescribió nuestra historia humana a través de esa simbiosis, ¿no?, colectiva. Y en su resurrección cambió el estado de la humanidad de uno de condenación a uno de justificación. O sea, a través de ese proceso interno, entonces, es que nosotros somos justificados, sin haber tomado ningún tipo de decisión. ¿Es bíblico eso? No, eso no está en la Biblia, ¿no? Es un constructo netamente teológico. Y como le dije, obviamente está obviamente con tintes netamente místicos y panenteístas. Esto obviamente ya, acá vemos el mismo tener, pero más desarrollado, más conectado. Bueno, de hecho, hay unas declaraciones que en este momento por tiempo no lo vamos a presentar, del mismo Waggoner, obviamente tiene unas ideas similares, ¿no? Y algunos también de que hubo una interrupción mística también, podríamos decir, dentro del vientre de Cristo, para que obviamente viniera con la mente de Dios, pero con el cuerpo de pecado. Bueno, pues, eso tampoco es bíblico, ¿no? El Espíritu Profecía dice que Cristo vino con cuerpo humano y mente humana, no con mente divina, porque vino como hombre, no como Dios. Bueno, eso tiene
aspectos, pero esa idea mística también todavía está, no solamente dentro de de los que son proponentes de la justificación legal universal, como Sequeira, está en varios, también varios círculos. Eh, Veamos otras declaraciones para ir avanzando. Bueno, en términos simples, Sequeira enseña que en la cruz Dios a través de Cristo justificó a toda la humanidad. Lo mismo que dice Will, o sea, está dentro acá, pero está sintetizando, ¿no? Este es un regalo que él le dio a toda la humanidad, pero la humanidad no es consciente, acá estamos hablando, es algo inconsciente esto, ¿no? Del hecho de que Cristo estamos justificados. Entonces estamos hablando de una justificación inconsciente, porque obviamente nadie sabe que hemos sido justificados. Bueno, los que son proponentes de esta idea saben que están justificados, por eso se enseña de esa manera, pero los que no, obviamente están en una actitud consciente. Pero obviamente ese no es lo que vimos anteriormente, lo que habla la Biblia y la Escritura. Siempre la salvación es un estado consciente. Dios apela a nuestra mente, Dios apela, por eso la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Algo consciente. Cuando uno va a la palabra de Dios, la palabra de Dios desarrolla obviamente nuestra fe, y nos invita, nos apela, el Espíritu Santo apela a nuestra mente porque nos convence. Obviamente no nos puede convencer en la inconsciencia. El convencimiento siempre es un estado consciente. Entonces, de qué pecado nos va a convencer si realmente hay un estado consciente? Entonces, estos aspectos son, reitero, volvemos a esto se encuentra dentro del misticismo. No está dentro de la escritura. La escritura no trabaja místicamente. El espíritu de profecía tampoco. Entonces, lamentablemente estamos en un terreno bien complicado. Bueno, hay otras declaraciones en ese sentido, ¿no? Lo mismo anteriormente, pero acá algunos cristianos que conozco no creen que toda la raza fue salvada, justificada y glorificada legalmente independientemente, ¿no? Eso lo había dicho Shaw. Y bueno, lo sostiene todo este grupo, digamos, que mantiene ese punto. Entonces, la justificación entonces es un hecho desde esta perspectiva como algo objetivo. Miren, noten ustedes la implicancia de la humanidad de Cristo, en este sentido, ¿no? De la sustitución. Como la naturaleza, ¿cómo lo entiende acá? ¿No? Como la naturaleza caída de la humanidad estaba unida a la naturaleza divina de Cristo. Cuando Cristo obedeció, toda la humanidad obedeció en él. Cuando Cristo murió, toda la humanidad murió en él. Y cuando Cristo resucitó del sepulcro, toda la humanidad resucitó del sepulcro en él. Bueno, ¿cómo es posible eso, no? En qué momento nosotros estamos? Entonces, en esencia, Cristo era la humanidad, y como Él era la humanidad, cuando fue declarado justo, en virtud de lo que no cometió pecado, la humanidad fue declarada justa en Él. Entonces, participamos 2000 años atrás, supuestamente, pero ¿de qué manera? ¿Cómo es posible, no? Bueno, Él dice que es físicamente imposible, Él reconoce eso. Pero si no es físicamente, bueno, si no es realmente, ¿cómo se puede? Ya no es real. Porque nosotros no vivimos hace 2000 años atrás, porque dice que toda la humanidad obedeció en él. Entonces, cuando habla de la obediencia de Cristo, habla de una obediencia de Cristo traspasada a nosotros, pero en términos místicos, porque es corporativo, es colectivo, entonces acá no entra un desarrollo individual del carácter. De hecho, no trabaja con el concepto del carácter, porque obviamente la perfección del carácter es algo progresivo, no es algo que se sostuvo en la cruz, y que nosotros simplemente tenemos que aceptar para que obviamente entremos en sintonía. No, no es así. Eh, entonces, Sequeira sostiene que tan pronto como Cristo hizo expiación por el pecado en el Calvario, la justificación de los pecados se convirtió, dice, en una realidad. O sea, muy atrás, ¿no? Bueno, vamos a pasar porque está dentro del mismo tenor, ¿no? Bueno, aspectos que están obviamente. Entonces, más abajo quiero resaltar, ¿no? La verdad fundamental del motivo de Cristo es que Dios unió la divina humana condenada, o sea, la vida humana condenada corporativamente, ¿no? De acuerdo a cómo interpreta el tema, a la vida divina eterna de Cristo, en la encarnación calificándola así legalmente, ser posterior a Adán, sustituto y representante de la humanidad. Por lo tanto, mediante su vida perfecta, muerte sacrificial y resurrección, Dios reescribió la historia de la humanidad, dándole a la humanidad un nuevo estatus en el que toda la raza humana está legal y objetivamente justificada. Es decir, reconciliada con Dios y aceptada en el amado. Bueno, eso no es lo que aparece en la Escritura, pero esos son los aspectos que uno va encontrando, ¿no? Bueno, otra declaración que esta es la base, ¿no? En Adán, para entender, digamos, de que todos fuimos justificados en Cristo hace 2000 años atrás, él parte justamente con el concepto de Adán. ¿Qué es lo que dice acá? Declara que en la creación Dios puso en Adán la vida de cada persona que habitaría en el planeta Tierra.
Por lo tanto, si bien el nombre Adán puede referirse a la persona individual que Dios creó, primero, generalmente se usa en la Biblia para referirse, de acuerdo a él, a la persona corporativa que Dios creó. Bueno, él obviamente usa, supuestamente interpreta como Adán tiene un significado de humanidad, entonces obviamente cuando Dios creó a Adán, en realidad no creó a Adán solamente, creó a toda la humanidad. Y otra vez entramos con la parte corporativa. Bueno, y esto sugiere entonces que Pablo entendió en Adán que era un ser corporativo, ¿no? Lo interpreta de esa manera, ¿no? Inclusive, y acá esto es bien curioso, ¿no? Encuentra curiosamente evidencia de que el primer hombre fue creado como persona corporativa en Génesis capítulo 2, versículo 7. Sostiene que en este texto, en el hebreo, la frase aliento de vida es en realidad aliento de vida. O sea, creó toda la vida. Para él esto sugiere que Adán era una persona corporativa. Y hay toda esta evidencia. Entonces ahí entramos ya en un antropopateísmo, ¿no? Una cosa bien extraña acá, ¿no? Esto no tiene ningún aspecto bíblico, pero ahí nos vamos dando cuenta cómo el panteísmo, cómo el misticismo va entrando en esta concepción y en este amarre, ¿no? Y por eso llega a afirmar que cuando Adán pecó, toda la humanidad pecó en él. Bueno, en el fondo se acepta el pecado original, ¿eh? Y esto no tiene nada que ver con la tuya, lo vimos anteriormente. O sea, aceptar la justificación legal universal implica también aceptar el pecado original, ¿no? Que todos somos pecadores en Adán. Entonces no podemos medir justamente ese punto y eso está en contra de todo lo que tiene. Bueno, esto se lo dejo a ustedes para que revisen. Hay otros autores evangélicos que sostuvieron la misma idea de la justificación legal universal, que no es tan única, dentro del adventismo único, pero dentro del cristianismo hay posiciones muy parecidas, que son protestantes, y que tienen obviamente estas ideas de la justificación legal universal. Reitero que obviamente no está construida sobre la base de un escrito está, ¿no? Eso lo podemos encontrar muy bien, eso. Bueno, en conclusión, entonces, desde este aspecto, lo que podemos extraer es que la justificación legal universal es simplemente una doctrina a la que no podemos prestar atención. Lo bueno de la concesión del perdón temporal es la voluntad de dar paso a un tiempo de prueba en que los pecadores confundidos por el pecado puedan sopesar sus opciones ante la convincente gracia y llamado de Dios. Y aunque Waggoner hizo algunas contribuciones verdaderamente significativas a la iluminación teológica, todas esencialmente desaparecieron a lo menos después del año 1893, no más tarde. De hecho, a fin de cuentas, lo que viene a continuación es un cuerpo de teología impregnado de confusión y errores teológicos que a medida que él trataba de aclarar cada vez más. Ese es el origen, digamos, de la justificación. Entonces uno puede preguntarse, ¿no? ¿En qué sentido estaban todos en Adán? Obviamente no en un sentido físico, porque Adán era un solo cuerpo, ¿no? Una vez descartamos esa posibilidad, no quedan muchas otras opciones. Nuestra presencia en Adán, entonces, debe ser definida por el Comité de Estudio de 1888 como transfísica, pero ¿en qué sentido fue transfísico? Cuando hablamos de transfísico o metafísico, ¿estamos hablando de qué? De panenteísmo, estamos hablando de qué espiritualismo, estamos hablando de misticismo. Bueno, no hay respuesta porque realmente ellos no tienen claro ese punto. No tienen un desarrollo, lo referente, lo que estuvimos hablando no desarrollaron este punto porque quedan esa grieta. Y de hecho es claro, al comparar lo escrito de Waggoner y al comparar las ideas de los proponentes, que ya lo vimos así, ustedes pueden revisar con más detalle lo que vamos a dejar, no tiene nada que ver justamente y no hay respuesta frente a este punto. Bueno, esta sustitución realista de la frase en Adán crea un serio problema teológico para aquellos que toman en serio la antropología bíblica. Según la Biblia, cada persona es una unidad de vida indivisible y consciente de sí misma. La concreción e individualidad de un ser humano hace imposible que exista o esté presente en cualquier forma o forma en otro ser humano. Es lo que vimos anteriormente en Secuaire, ¿no? De que todos obviamente nacimos en Adán y que obviamente hay un asunto colectivo y que todos morimos con Cristo. Eso, digamos, echa por tierra la antropología bíblica o el concepto del hombre bíblico. La antropología bíblica hace imposible que las personas fusionen sus personalidades de una manera mística entre sí, ¿no? Eso tiene que ver con el panenteísmo. Tercero, no hay nada en una persona dentro del cuerpo que preexistiera a la existencia corporal de ese individuo en particular. Argumentar que yo estaba en Adán antes de llegar a la existencia de mi forma corporal actual es implicar que yo, o algo de mí, existía en Adán independientemente de mi cuerpo y mi existencia actual. Un aspecto importante a considerar.
Esto entonces en principio es el dualismo antropológico griego. Pues hablamos que una idea que sus presuposiciones son paganas. La preexistencia del alma es una idea pagana y no bíblica. El Comité de Estudios 1868 no ha establecido claramente lo que quieren decir con su comprensión realista, ¿no? Sustitución realista de la frase en Adán. Si lo que quieren decir es que la simiente de nuestra vida estuvo en Adán, es decir, que somos sus descendientes, entonces están más cerca de la verdad. Pero el problema es que eso no es lo que quiere decir. La idea de simiente no es suficientemente buena para aquellos, porque para ellos la frase en Adán significa que cuando él pecó, nosotros pecamos en él y que su pecado es mi pecado. Pero algo claro, ¿no? Soy responsable del pecado de Adán porque fue mi pecado. El tema fundamental es de la responsabilidad individual que está claramente atestiguada en la Escritura y en el Espíritu de Profecía. Solo individuos que realmente existen son responsables de sus propios pecados y en algunos casos de los pecados de otros. Una semilla no es un agente moralmente responsable, ni siquiera la semilla de un ser humano. Me parece que el significado de la frase en Adán en el pensamiento de los miembros del Comité de Estudio de 1888 sigue siendo difícil de aceptar y alcanzar, en realidad no entra en eso. Para complicar aún más las cosas, acá entran, digamos, los problemas de incongruencia teológica, ¿no? El Comité de Estudio de 1868, los que proponen la justificación legal universal, utilizan junto con el punto de vista anterior otro diferente en su intento de explicar la conexión entre el pecado de Adán y el pecado de la humanidad. Este segundo enfoque, que no es exclusivo de ellos, sino algo común en la historia de la teología, sobre todo evangélica, se llama imputación del pecado de Adán. Según este punto de vista, fue Adán quien pecó, pero debido a la solidaridad entre Adán y sus descendientes, su pecado fue imputado a todos ellos. Debido a que su pecado no fue imputado a todos, heredamos la corrupción. Antes de que alguien sea concebido, se le acusa de transgresión de Adán y se condena y sentencia a muerte. Esto es diferente de la comprensión realista, ¿no? Acá entra una contradicción que ellos mismos sostienen, ¿no? Todavía el Comité de 1888 usa tanto entendimientos como puntos de vista para explicar nuestra conexión con el pecado de Adán. No parecen ser conscientes del hecho de que los puntos de vista son mutuamente excluyentes, ¿no? No podemos asumir por un lado una perspectiva realista y al mismo tiempo una idea de imputación del pecado. Si estamos en Adán cuando él pecó, su pecado es nuestro pecado, pecamos en él. Por lo tanto, no hay necesidad de imputarnos a nosotros, porque en realidad es nuestro pecado. ¿Me das cuenta? Entonces cae por su propio peso. Hay una contradicción terrible, obviamente, en colocar, eso está además dentro de su compuesto. Bueno, ya sus puntos de partida son equivocados bíblicamente, pero agregar esto destruye su propia argumentación. Tienen que decir qué teoría promulgarán, ¿no? Si es por la imputación, uno podría ver la teoría de la imputación, que es ajena a la Biblia, que el pecado de Adán no fue imputado, por el contrario, el pasaje hace a Adán responsable de su propio pecado, sus descendientes reciben el resultado fatal de su transgresión, que es distinto. Bueno, y Pablo argumenta de esa manera debido a que la enseñanza bíblica de la solidaridad humana y no sobre la base de la imputación. Los descendientes de Adán no pecaron a semejanza, obviamente, de su pecado. Bueno, con respecto al uso de la frase en Cristo, su comprensión está determinada por aquellos que promueven los puntos de vista del Comité de Estudio 1888, ¿no? En términos del significado de la frase en Adán. Cristo es el segundo Adán y en consecuencia el nuevo Adán deshace el pecado de Adán, ¿no? Del primer Adán. Y dado que toda la raza humana estaba en Adán cuando pecó, ahora toda la raza humana estaba en Cristo cuando murió en la cruz. En Adán todos fuimos hechos pecadores, en Cristo todos éramos, la totalidad de la raza humana, según ellos, legalmente salvados, justificados. Hay varios problemas, obviamente, con esta interpretación. Esta frase se usa muchas veces en el Nuevo Testamento y siempre se refiere a la fuerte unión en torno al carácter que existe entre los creyentes y Cristo. Nunca describe la condición de los incrédulos y mucho menos de todo el mundo de los pecadores. Solo aquellos que por la fe en Jesús se han incorporado a Él están en Cristo. Un estudio cuidadoso de esta frase en los escritos paulinos ha concluido que en Cristo debe entenderse más en términos de una relación matrimonial que la de un estatus legal que surge de una decisión de un tribunal. O sea, es algo concreto más que legal. Es, por lo tanto, una realidad vivencial que se refiere a la unión más íntima posible entre Cristo resucitado y el creyente, debido a que el creyente está unido al Señor viviente a través de la morada de su espíritu en la mente humana, porque el espíritu no muere en la carne.
El espíritu mora en nuestra mente. El lenguaje dice que ahí mora el espíritu y la mente es el santuario, el templo del alma donde habita el Espíritu Santo, no en el cuerpo, ¿no? En ella, o esa parte de los eventos salvadores de la muerte y resurrección de Cristo, y se incluye en el cuerpo de Cristo la iglesia. Bueno, y ahí uno puede ver, Pablo tampoco trabaja con esta idea de la justificación legal universal, ¿no? Hay varios textos que están, a pesar que algunos intentan apuntar en esa dirección. Ahora, ¿cómo podemos ver esto, no? Con esta frase, ¿no? Interpretar esto. No murió por mí, de hecho, morí en la cruz por mis propios pecados, si uno puede llegar a esa implicancia. No fui salvo por medio de Jesús, me salvé a mí mismo a través de Jesús. Como estaba en Jesús, Él no fue mi sustituto, mi pecado no le fue transferido, llevé mi propio pecado en la cruz en Jesús, porque entro en esa fusión con Él, ¿no? Esas son implicancias que obviamente ellos no llegan a este punto, pero si vamos a las últimas consecuencias de esta idea, podemos llegar a esa idea que es más garrafal, ¿no? Por supuesto, eso no es lo que quiere decir, pero es lo que realmente están diciendo, ¿no? Porque obviamente al no tener claro las presuposiciones y uno estira el elástico hasta las últimas consecuencias de su argumento, podemos llegar perfectamente a esa idea. Porque obviamente las bases del misticismo en que está construida esta idea, obviamente llegan sin problema a esa conclusión. Si yo estaba en Adán cuando él pecó, y su pecado es de hecho mi pecado, en virtud del hecho de que yo estaba en él, entonces tengo que concluir que como yo también estaba en Cristo cuando Él me salvé a mí mismo a través de Él. Bueno, esas son las implicancias. Es obviamente bien herético esto, pero son las conclusiones que están ahí. Bueno, muchos dicen que no hemos entendido suficientemente cuando criticamos de esta manera, ¿no? El comité dice eso, pero me parece que el problema no es que lo hayamos entendido mal, sino que no tienen claro su propio pensamiento sobre el significado de esas dos frases. Le infundieron ideas que no son bíblicas ni están refrendadas en los testimonios y el resultado ha sido confusión. Entonces, ese es un punto de donde uno puede entrar justamente en ese mundo. Ahora, ¿qué entendemos por místico? Eso es lo que quería aclarar acá. La teoría mística de la expiación. ¿Cómo es? Y ustedes van a ver que está en la definición que obviamente moro y cristiano lo entienden claramente. ¿Qué es lo que es misticismo? Entonces, esto no es una visión sesgada, sino una visión donde algunos que definen esto están metidos en el mismo tema. Veamos qué es lo que es la teoría mística, ¿no? ¿Qué entendemos por misticismo dentro de este tema, ¿no? La teoría mística tiene esto en común con la teoría de la influencia moral, que concibe la expiación exclusivamente como ejerciendo influencia sobre el hombre y provocando un cambio en él. Y acá viene lo importante, lo que tengo acá subrayado, que es importante clarificar. Al mismo tiempo, difiere de la teoría de la influencia moral en que concibe el cambio producido en el hombre no principalmente como un cambio ético. Esa es la diferencia con la TUB. La TUB promueve un cambio ético en la vida consciente del hombre. Esa es la propuesta bíblica del espíritu progresivo y de la TUB. O sea, ¿qué es lo que promueve? Bueno, hay una influencia moral. Si nos metemos, estamos hablando de lo que es el concepto de la expiación. Hay varias teorías de la expiación, pero de la TUB podríamos meternos ahí, aunque hay variación obviamente, no es propiamente tal eso, pero estamos más cercanos a esa idea, ¿no? La teoría de la influencia moral en que concibe el cambio producido en el hombre, no principalmente como un cambio ético en la vida consciente del hombre, sino como un cambio más profundo en la vida subconsciente, que se produce de una manera mística. Entonces, ¿qué es lo que es misticismo? Obviamente es un cambio, pero no un cambio consciente, un cambio subconsciente, inconsciente. Por eso se dice, todos morimos en Cristo, en la cruz, todos, digamos, pecamos en Adán, allá en el Edén. Y esas son conexiones, digamos, que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Entonces, el principio básico de esta teoría es que en la encarnación, acá vamos al aspecto de la encarnación, que es bien interesante lo que aparece acá. La vida divina entró en la vida de la humanidad para elevarla al plano de lo divino. Eso tiene que ver con la divinización. Cristo poseía la naturaleza humana con su corrupción innata, esto es una perspectiva por Lazaria, ¿no? Se acepta eso, y su predisposición al mal moral. Pero mediante la influencia del Espíritu Santo se le impidió manifestar esta corrupción en el pecado real, ¿no? Hubo, digamos, un milagro dentro de Cristo donde lo manifestó y vino regenerado, ¿no? Purificó gradualmente la naturaleza humana y en su muerte extirpó por completo esta depravación original y reunió esa naturaleza con Dios. Es lo mismo que está haciendo Secueira, ¿no? Eso es misticismo. Él entró en la vida de la humanidad como levadura transformadora
y la transformación resultante constituye su redención. Bueno, da cuenta, dos perspectivas muy distintas. El misticismo habla de una transformación, pero una transformación inconsciente, en el subconsciente. Eso es el misticismo, a diferencia de la transformación bíblica, que es en el carácter, que es lo que propone el Espíritu Profecía en la Biblia, que es algo consciente y que realmente implica condiciones y por lo tanto no es algo unilateral y sin condiciones específicas. Bueno, esto claramente nos muestra, estas son las ideas que tiene los proponentes que nos han dado cuenta del Comité de 1888, es la base para entender todo su constructo y la que desarrolló abiertamente, obviamente, Wagner y John también, cuando obviamente entraron en el fango panenteísta. Por eso ellos no tuvieron problema de ver de hacer desaparecer estas divisiones y entraron en un estado, digamos, de inconsciencia y no consciente de la aceptación nuevamente del Evangelio. Se dan cuenta que esto ya obviamente es muy distinto, ¿no? Vamos a ver algunas declaraciones, no vamos a verlas todas por tiempo, son algunas nuevas, las otras se las dejo a ustedes para que revisen. Miren, noten lo que dice acá. Hemos de ser salvos, dice individual. Mira, su rayo acá. Esto está acá en mensaje celeste. Colectivamente, corporativamente, ¿qué es lo que dice? Hemos de ser salvos, dice individualmente. ¿Qué más dice? Somos salvados como creyentes individuales en el Señor. No hay ninguna idea de colectividad acá y algo corporativo. Se da cuenta, muy distinto a lo que propone. Entonces, obviamente, los proponentes de la justificación legal universal no se inspiraron en el espíritu de profecía, obviamente, sino en las ideas de Wagner y de otros autores evangélicos y de otras líneas, obviamente, que tienen una idea de ideas corporativas, ideas, digamos, colectivas de la salvación. Otra declaración, el camino a Cristo dice, todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificantes vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Pero dice, todos los que, ¿cuál es lo que está? Para respirar la atmósfera. No es algo inconsciente. ¿Qué es lo que dice? Los que decidan. ¿Y qué es lo que es la decisión? El ejercicio del libre albedrío, la voluntad. O sea, noten ustedes, van en dirección muy especial. Nunca dice, existió, otra declaración patriarca y profeta, nunca existió el perdón incondicional del pecado, ni existirá jamás. Claro, ¿no? No hay incondicionalidad del perdón del pecado. Por lo tanto, eso que hemos sido justificados incondicionalmente no es bíblico. Entonces, esta postura, reitero, que se presenta a veces como tú, no tiene nada que ver con la tú, porque la tú se basa en esto. No se basa, digamos, en ese constructo. Esto también es clarificatoria. Clarificatoria. Dice, el único que prometió a dar la vida en la desobediencia fue el gran seductor. O sea, ¿los impíos pueden recibir la justificación? No. El Señor no puede dar perdón a los que están en desobediencia. No sé si me están dando, entonces, ¿cómo yo puedo decir que todos fueron justificados en Adán? O sea, en Cristo, en el segundo Adán. No, porque dice, el único que prometió a Adán a la vida, en la desobediencia, fue el seductor, Satanás, el que ofrece justamente esa perspectiva. Es fuerte la declaración, pero bueno, y pues podemos, esta última la dejo. Dios requiere la entrega completa del corazón, dice, antes de que pueda efectuarse la justificación. Bueno, y hay otras más que ustedes pueden revisar. Solamente con esto termino mi presentación ahora. Pero quería, obviamente, para desmitificar, o sea, nosotros, la TUC no tiene nada que ver, obviamente, con el concepto de la justificación legal universal. No están parados en el espíritu de profecía, no están parados en la Biblia y tampoco tiene que ver con la teología de la última generación. Las ideas, lamentablemente, provienen de otras fuentes y esa fuente no es la bíblica, sino obviamente de Wagner en su estado panenteísta e ideas, digamos, que yo invito a los que han albergado este concepto que puedan revisar. Probablemente no es el camino, no es la verdad presente que Dios nos ha dejado para este tiempo y no es el mensaje de 1888. No tiene nada que ver. El mensaje de 1888 lo ha dejado claramente establecido lo que está registrado en el espíritu de profecía. Hasta acá quedamos, después lo voy a compartir este material, porque hay otras citas más que quedaron pendientes, pero ustedes lo van a revisar como estudio personal en sus obras. Agradecemos a el Señor primeramente por la exposición de su palabra, porque nos ha bendecido cada viernes y sábado a lo largo de esta serie con poderosos temas, con la claridad, ¿cierto?, de que nuestros hermanos la han presentado. Y agradecemos también a cada uno de nuestros amigos que han sintonizado esta serie, esta transmisión por Facebook, por YouTube.
queremos saludar también a quienes nos han acompañado a través de YouTube. Tenemos por aquí a nuestra hermana Arelis Pacheco, nuestra hermana Nicauri. También nos han comentado, ¿cierto? En la transmisión de YouTube a nuestra hermana Cristina Rojas. Les saludamos a cada uno, les agradecemos por haber, ¿cierto? Em, estado atento a la transmisión de esta noche. Les recordamos que todas las transmisiones quedan, ¿cierto? Guardadas en la lista de reproducción de YouTube para que puedan, ¿cierto? Con calma nuevamente revisarlas, volver a estudiar y recuerden que cada material que ha sido, ¿cierto? Puesto a disposición durante esta serie, lo pueden solicitar a través, ¿cierto? De las páginas oficiales de Fundamento Adventista. Palabras finales, mi hermano José Miguel Alarcón, y la oración, ¿cierto? Final para cerrar la transmisión del día de hoy. Bueno, dejamos el desafío para que sigan estudiando este tema. Algo hemos presentado acá, no hemos abordado todos los elementos de la teología de la última generación, sino algunos más detonantes o algunos aspectos que a lo mejor no se han desarrollado eh, abiertamente, ¿no? Como lo que hemos hecho actualmente, o en este día y en otros días anteriores. Sé que los invito a que puedan seguir revisando ver los detalles, van a tener los materiales para que ustedes puedan desarrollar y estudiar realmente todos estos elementos y ver la fundamentación que no es un invento, en una teología herética o errada, muy por el contrario, mantiene el ADN del adventismo, está claramente expresado lo que actualmente se critica como teología de la última generación. Las evidencias están al favor de la teología de la última generación, las evidencias inspiradas tanto de la Biblia como el espíritu de profecía. Y obviamente aquellos que critican obviamente no se han dedicado con atención a revisar. Yo lo invito a que desprejuiciadamente, ¿no? Sin sesgo, puedan revisar obviamente las evidencias y se van a encontrar que es el Evangelio que Dios nos ha dejado para este tiempo y que obviamente esta teología obviamente es la única que nos va a preparar para estar, digamos, en pie cuando caigan las 7 postreras plagas. Esta teología tiene un objetivo muy práctico, la teología de última generación, si bien es cierto, hay varios aspectos conceptuales, hay varios tipos de desarrollo, es bien práctica porque apunta a la preparación para el sellamiento. Obviamente, para entrar por los portales del cielo, no tiene otra finalidad, es preparación para la eternidad. Es pasaporte para el cielo. Este es el verdadero pasaporte para el cielo. Había por ahí un libro de un autor que hablaba pasaporte para el cielo, pero en realidad el verdadero pasaporte para el cielo es el mensaje adventista que nos ha dejado para este tiempo, es la verdad presente, que ha sido rescatada y que ha sido resguardada por lo que hoy se llama teología de la última generación. Así que los desafíos es para que sigan estudiando, para que saquen elementos que no tienen nada que ver con la verdad presente, aunque sean muy atractivos, como lo que presentamos hoy día, puede ser muy atractivo, muy bonito, podría verse, digamos, un mensaje, ¿no? Nos daría mucha seguridad verlo en esos términos, pero Dios, digamos, la salvación la trabaja en otros términos y en esa dirección tenemos que ir. Así que les dejo el desafío y agradezco su atención y agradezco obviamente su participación indirectamente también. Vamos a orar. Bueno, tenemos que orar para reunir, ¿cierto? Ya, oramos. Nuestro Padre que está en los cielos, agradecemos porque nos has permitido poder colaborar, Señor, con las entregas de estas presentaciones que hemos tenido durante este periodo. Queremos que nos siga ayudando. Hay un grupo de tus hijos que están abocados hace un buen tiempo en las presentaciones de estas verdades. Hay otros que también están dedicados a presentar el Evangelio, pero lamentablemente no con las credenciales del cielo, Padre, sino con interpretaciones netamente humanas que distorsionan esta verdad presente que nos has dejado. Ayúdalos a ellos, te pido también por aquellos obviamente que todavía no han entendido plenamente el Evangelio eterno, no lo han comprendido porque obviamente no se han dedicado a mirar lo que ya está dado, está plenamente en los escritos que tú has dejado para este tiempo y está también confirmado en tu palabra. Ayúdanos a seguir en esta dirección y que este mensaje, Señor, nos permita prepararnos, que sea un pasaporte, Señor, para la vida eterna, que nos permita, Señor, prepararnos para el sellamiento y para todo lo que viene. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Querido amigo, querido hermano, hemos llegado al final de la serie La teología de la última generación, una mirada al corazón del adventismo. Te agradecemos por
conectarte cada viernes, cada sábado a esta serie de temas y les invitamos a cada uno de ustedes que también sigan atentos a las informaciones a través de nuestras redes sociales, ya que vamos a estar, ¿cierto?, anunciando una nueva serie de estudios relacionado y con la temática de la naturaleza de Cristo, muy ligada, ¿cierto?, a la temática que hemos estado abordando durante estos últimos, las últimas series de estudios, así que les invitamos a que estén atentos para que puedan, ¿cierto?, hacer planes y estudiar con nosotros la palabra del Señor. Les deseamos una feliz semana donde quiera que estén y que el Señor les bendiga.